Hola, buenas noches. Me llamo Arturo Ortega, soy teniente del Ejército Mexicano. Tengo 29 años, y llevo 11 años en servicio activo. Quiero compartirles algo que viví durante una misión de reconocimiento en la selva de Campeche, cerca de la frontera con Guatemala. Era pasada la medianoche, en plena temporada de lluvias. El aire estaba espeso por la humedad, y caía una lluvia torrencial que empapaba todo a nuestro alrededor. Estábamos en medio de la nada, avanzando con precaución entre la vegetación densa, cumpliendo con la orden de patrullar una zona donde se sospechaba actividad de saqueadores de sitios arqueológicos. Nuestra unidad la conformábamos 6 soldados, y yo iba al frente como oficial al mando. A esa hora solo teníamos la luz de nuestras linternas filtrándose a duras penas entre los árboles gigantes. La lluvia repiqueteaba contra las hojas enormes de la selva, creando un murmullo constante que nos ponía los nervios de punta. El barro nos llegaba hasta los tobillos, y cada paso era un esfuerzo. El olor a tierra mojada y plantas descompuestas inundaba el aire. Un aroma antiguo, como si la selva misma respirara historia. Recuerdo que hicimos un alto para revisar el mapa y nuestros GPS. La tecnología no servía de mucho bajo esa espesura. Apenas lográbamos señal. Mi compañero, el cabo Reyes, maldecía en voz baja mientras intentaba proteger el equipo de la lluvia con una lona. De pronto, a la distancia, creí escuchar algo distinto entre la cortina de agua. Un sonido rítmico, apagado, que no pertenecía a la tormenta. Hice una seña de alto total. Todos nos quedamos inmóviles, con la mano en el seguro de las armas, aguzando el oído. Por un instante, la selva pareció guardar silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia. Entonces lo oímos de nuevo. Un tambor, como un latido lento y profundo, resonando a lo lejos. Nos comunicamos en susurros. Ninguno tenía noticia de comunidades por la zona. En teoría estaba deshabitada, salvo por posibles cazadores furtivos o saqueadores. Decidimos acercarnos con sigilo hacia el origen de aquel sonido. A medida que avanzábamos, la vegetación parecía volverse más intrincada, como si las ramas trataran de frenarnos. Noté que los árboles que nos rodeaban eran ceibas enormes y antiguas, y por un momento sentí que sus siluetas bajo la lluvia adoptaban formas casi humanas, vigilantes. El tamborileo se hizo más claro conforme nos acercábamos. También empezó a mezclarse con otro ruido, algo parecido a voces, cantos lejanos, ahogados por la lluvia pero inconfundibles. Eran voces humanas, pero cantaban en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. No era español, desde luego, ni tampoco maya moderno de las comunidades actuales. Sonaba a algo mucho más viejo. Mi piel se erizó al escuchar aquel cántico monótono que subía y bajaba con el ritmo del tambor. El cabo Reyes me miró con los ojos muy abiertos. En la penumbra distinguí que estaba tan confundido como yo. Seguimos avanzando hasta llegar a una pequeña elevación del terreno. Descendimos cuerpo a tierra para no delatarnos. Al asomarme entre unos helechos gigantes, alcancé a ver un claro más adelante. Iluminada por el resplandor trémulo de varias antorchas, se delineaba la silueta de una estructura de piedra cubierta de musgo. Eran ruinas, una pirámide pequeña oculta en la selva. Me quedé sin aliento. Aquello no aparecía en ningún mapa. Frente a la estructura, en la base de lo que parecían antiguas escalinatas, distinguimos figuras en movimiento. Por un momento pensé que se trataba de los saqueadores, realizando algún rito extraño. Pero pronto comprendí que lo que veía no encajaba con nada de este tiempo. Las figuras que danzaban alrededor de un fuego eran personas semidesnudas, con la piel pintada de rojo oscuro y tocados de plumas que se empapaban bajo la lluvia sin que parecieran inmutarse. Llevaban lanzas y antorchas encendidas que chisporroteaban bajo el aguacero. Lo más desconcertante es que no parecían notar la lluvia torrencial, ni tampoco los vi usar linternas o equipo moderno. Era como mirar directamente hacia el pasado. Observé atónito cómo un grupo de 5, ¿podría llamarles personas?, se movían en círculo, entonando aquel canto hipnótico. En el centro del círculo, sobre una losa de piedra, había algo o alguien tendido. Entrecerré los ojos, limpiando el agua de mi rostro, y pude ver que era un cuerpo humano. Parecía una mujer, inmóvil, como si estuviera inconsciente o muerta. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la lluvia. Uno de los hombres, que portaba un enorme penacho y una máscara tallada, alzó los brazos al cielo con una daga de pedernal en mano. El cántico se intensificó. En ese momento, uno de mis soldados, el más joven del grupo, emitió un jadeo ahogado. Más tarde me confesaría que vio algo entre los árboles detrás de nosotros, pero en el instante solo noté su sobresalto,
y cómo se le escapó un quejido. Movió los matorrales, y el ruido alertó a las figuras del claro. Todo quedó en silencio. Las voces cesaron de golpe, y el tambor cayó. Mi corazón latía con furia, mientras apuntábamos con nuestras armas hacia la escena iluminada por el fuego. Quise creer que quizás habíamos sorprendido a actores de alguna ceremonia, o a lugareños, haciendo una representación, por absurda que fuera esa idea, en medio de la nada, y a esa hora. Entonces, el hombre de la máscara giró la cabeza bruscamente hacia donde estábamos nosotros ocultos. Bajo la máscara, sus ojos brillaron con el reflejo de las llamas, penetrantes, como si pudieran vernos a través de la oscuridad y la lluvia. Sentí que el tiempo se detenía. Nos habían descubierto, pensé. Estaba a punto de incorporarme y dar la voz de alto, identificarme como militar. Algo, lo que fuera, aunque ni yo sabía qué protocolo aplicar ante una escena así. Pero antes de que pudiera hacer nada, aquel hombre enmascarado dejó escapar un grito gutural que resonó en toda la selva. Era un alarido tan profundo y antiguo que me heló la sangre. En ese mismo instante, las antorchas se apagaron de golpe, como si una ráfaga de viento las hubiese barrido, aunque el aire estaba denso y casi inmóvil. El claro quedó sumido en la oscuridad, apenas recortado por los destellos lejanos de los relámpagos. Ya no escuchábamos nada, salvo la lluvia torrencial a nuestro alrededor. Hice señas a mi equipo para que mantuvieran la posición. Mis ojos trataban de acostumbrarse de nuevo a la oscuridad después de haber visto el resplandor del fuego. Por la radio di un chasquido de estática para indicar a mis hombres: silencio total. Pasaron quizá 30 segundos que se sintieron eternos. Comencé a preguntarme si realmente habíamos presenciado lo que creímos ver. De pronto, una de las ceibas gigantes a nuestro flanco emitió un crujido, como si algo se deslizara por su tronco. Apuntamos de inmediato hacia allí, con las lámparas tácticas montadas en los fusiles. El haz de luz tembloroso barrió el árbol, y entonces lo vimos. A unos 3 metros de altura, aferrada al tronco húmedo, estaba la figura de una mujer mirando hacia nosotros. Sus ojos reflejaron la luz de una manera antinatural, brillando como los ojos de un jaguar. Llevaba el cabello largo, pegado al rostro por la lluvia. Su cuerpo, parcialmente cubierto de pintura roja y barro. Lo más extraño es que estaba suspendida en el tronco, aferrada como un felino, observándonos con una mezcla de curiosidad y furia. Uno de mis hombres exclamó un «Dios santo», antes de que yo ordenara, en un susurro apremiante, que nadie abriera fuego. No sabíamos qué teníamos enfrente, y disparar sin entender podría empeorar todo. La mujer emitió un sonido, un chasquido rápido con la lengua, casi como un llamado animal. En respuesta, desde distintos puntos de la oscuridad alrededor del claro, vimos parpadear pares de ojos, reflejando nuestra luz. Eran más figuras, ocultas entre la vegetación, trepadas en árboles o agazapadas entre los arbustos. Nos tenían rodeados sin que lo supiéramos. Sentí el pulso retumbar en mi garganta. Eran al menos una decena, tal vez más. No se movían como lo haría una patrulla de humanos modernos. Se deslizaban en silencio absoluto, como sombras bajo la lluvia. Recordé todas las historias que había escuchado de la selva lacandona. Antiguos rituales, espíritus protectores, leyendas que nunca tomé en serio. Hasta ese momento, no sabía si lidiábamos con algún grupo paramilitar utilizando algún tipo de alucinógeno, con actores de una ceremonia macabra, o con espectros verdaderos, pero cualquier opción resultaba aterradora. Tomé una decisión instintiva: retroceder lentamente. Hice la señal de repliegue táctico a mis hombres, y comenzamos a movernos en retirada, manteniendo el frente hacia esas figuras, sin quitarles las luces de encima. La mujer en la ceiba giró la cabeza siguiéndonos con la mirada, pero no saltó ni nos atacó. Sus pupilas brillantes no parpadeaban. Dimos unos pasos atrás, y de pronto, otro estruendo nos sobresaltó. El tambor volvió a sonar, esta vez mucho más fuerte, con un ritmo frenético y violento. Al unísono, todas aquellas figuras comenzaron a emitir gritos y cánticos a nuestro alrededor. «¡Retirada!», alcancé a gritar, rompiendo finalmente el silencio radial y dando la orden por encima del ruido del aguacero. En ese instante, las lámparas de 2 de mis soldados parpadearon y se apagaron, quizá por la humedad o algo más. La penumbra y la confusión nos envolvieron por unos segundos. Entre la oscuridad y la lluvia, escuché como uno de mis hombres empezaba a disparar en ráfagas cortas hacia el vacío, presa del pánico, seguramente al sentir que algo rozó su pierna en medio de la negrura.
El destello de los disparos iluminó fugazmente la escena. Vi un instante que una de aquellas figuras estaba apenas a un par de metros de nosotros, agazapada, con la mano extendida casi tocando la bota del soldado que abrió fuego. Era un rostro pintado con una mueca espantosa, ojos desorbitados fijos en nosotros. «¡Alto el fuego!», ordené con todas mis fuerzas, y el soldado cesó de disparar de inmediato. No escuchamos ningún quejido, ni vimos cuerpo caer. Aquella aparición había desaparecido de nuevo entre la vegetación, ilesa o intangible, no lo sé. Aprovechamos la pausa para salir de ahí a toda prisa. Empezamos a retroceder entre la maleza, y luego nos dimos la vuelta para correr a toda velocidad por la misma ruta por la que habíamos llegado. Sentía el corazón en la garganta. Detrás de nosotros, los gritos salvajes seguían resonando, rebotando entre los árboles. La lluvia continuaba cayendo implacable, haciendo difícil cada zancada en el fango, pero no nos detuvimos hasta haber puesto mucha distancia de por medio. Finalmente nos reagrupamos, jadeando, bajo la enramada ancha de un árbol caído que ofrecía algo de abrigo de la lluvia. Pasé lista en voz baja. Por fortuna estábamos todos, aunque empapados y aterrorizados. Uno de los soldados, el que había disparado, respiraba con agitación y murmuraba una letanía de disculpas y oraciones. Temblaba de pies a cabeza. Me acerqué y le apreté el hombro, indicándole que se calmara. En mis años de servicio, nunca había visto a mi tropa así. Otro de los muchachos sollozaba quedamente, en shock, y uno más apretaba tanto su rosario entre las manos que sus nudillos estaban blancos. Éramos un grupo de militares armados hasta los dientes, completamente superados por aquello, lo que fuera que enfrentamos. Miré mi brújula aún en la mano. La aguja giraba sin control, como si estuviéramos en el centro de un campo magnético imposible. La guardé con un escalofrío. Por la radio, intenté comunicarme con el puesto de mando, pero solo obtuve estática llena de interferencias extrañas, chasquidos y silbidos que me pusieron la piel de gallina. Era como si ni la tecnología quisiera acompañarnos en esa noche maldita. Esperamos quizás una hora allí agazapados, empapados y en silencio, hasta que poco a poco los sonidos habituales de la selva fueron regresando. La lluvia disminuyó a un chisporroteo suave, volvieron los croares de ranas y el zumbido lejano de insectos. Ni rastro de aquellos cánticos, ni de tambores, ni de esas personas o entidades. Finalmente, cuando estuvimos seguros de que todo estaba en calma, tomamos rumbo de regreso a nuestro punto de extracción, sin aventurarnos a investigar más. Nadie pronunció palabra durante el trayecto de vuelta. Solo queríamos salir de ahí. Ya de camino, mientras despuntaba el alba, uno de mis hombres, el soldado Ávila, finalmente se atrevió a romper el silencio y contó en voz queda lo que lo hizo jadear al principio. Dijo que antes de ser descubiertos, vio claramente a una niña de unos 10 años, escondida detrás de un árbol muy cerca de nuestra posición de observación. Que la niña lo miró fijamente a los ojos, a escasos metros, y luego simplemente caminó hacia la oscuridad entre los arbustos. Una niña sola en medio de esa escena imposible. Ávila juraba que pudo ver cómo los pies descalzos de la pequeña no tocaban realmente el suelo, como si flotara por un instante antes de perderla de vista. Escuchar eso confirmó lo que ninguno quería decir en voz alta. Lo que vimos esa noche, fuera lo que fuera, no eran simplemente personas jugando a ser antiguos mayas. Al amanecer llegamos al campamento base temporal, desde el cual habíamos partido. Estábamos exhaustos, cubiertos de lodo, y con la mirada perdida. Reporté la misión como sin novedad significativa, a los superiores. ¿Quién demonios nos hubiera creído la verdad? Aún así, fuera de reporte, sugerí a mis comandantes que esa zona se marcara como peligrosa e inaccesible. Mencioné, de forma deliberadamente ambigua, que podría haber presencia hostil de alguna clase no identificada. No sé si me tomaron en serio, pero yo sé bien lo que vi. Hasta el día de hoy conservo en mi memoria la imagen de esos ojos brillantes en la oscuridad, la forma inhumana en que aquella mujer trepaba el árbol bajo la lluvia, y esos cánticos antiguos, retumbando en mi pecho. Me considero un hombre de ciencia y disciplina, entrenado para combates terrenales, pero, ¿cómo se pelea contra algo que desafía la lógica, el tiempo, y nuestras creencias más básicas? A veces en las noches cierro los ojos, y todavía puedo escuchar el eco lejano de aquel tambor, como el latido de un corazón de piedra en la jungla. Lo único que me queda es la lección y la advertencia. A cualquiera que le toque patrullar esas selvas antiguas y solitarias, procedan con mucho cuidado y con mucho respeto. Hay lugares en la jungla mexicana donde lo sagrado y lo maldito se entremezclan,
sitios olvidados que no toleran ser perturbados. Si alguna vez escuchan tambores lejanos en la noche, o vislumbran antorchas danzando entre los árboles, dense la media vuelta. Hay misterios en la oscuridad de la selva que es mejor no descubrir. Yo, por mi parte, jamás volveré a ver una ruina oculta en la selva con los mismos ojos, porque sé que entre sus piedras pueden latir corazones antiguos que no descansan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Ortiz, y soy teniente del Ejército Mexicano. Tengo 26 años, y llevo 6 años en servicio, encargada principalmente de comunicaciones. Esta es la primera vez que comparto públicamente algo que viví en una base militar improvisada en la selva de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Ocurrió hace un par de años, durante una misión de vigilancia fronteriza. Era alrededor de las 3 de la madrugada de una noche tranquila pero sofocante. La lluvia había caído más temprano, y ahora una neblina densa se aferraba entre los árboles alrededor del campamento. Nuestra base era poco más que un par de barracas y tiendas de campaña armadas, en un claro reducido, con equipos de radio y antenas levantadas sobre el lodo. Yo estaba de turno en la carpa de comunicaciones, sentada frente al radiotransmisor y los monitores. Afuera, el resto de la unidad dormía, o hacía guardia perimetral en la oscuridad verde. Desde mi mesa podía ver la silueta de los árboles inmóviles bajo la luz pálida de una luna oculta tras nubes, y escuchar el zumbido constante de los insectos. El aire dentro de la carpa era húmedo y pesado. Un pequeño ventilador chirriaba, tratando de mover el aire caliente, sin mucho éxito. A esa hora, el silencio radial suele ser la norma. Teníamos los canales de comunicaciones abiertos, por si otras unidades o la base principal necesitaban algo. Pero en la madrugada rara vez hay transmisiones. Para mantenerme alerta, estaba anotando en el diario de novedades, y de vez en cuando, daba sorbos a un café tibio. Recuerdo que hollé una foto que tenía pegada junto al equipo. Era la imagen de nuestro pelotón, el día que montamos esa base. Sonreí un poco, pensando en cómo en la foto todos lucíamos llenos de energía bajo el sol, comparado con el cansancio que sentía en ese momento. De pronto, la estática del radio se intensificó brevemente con un crujido. Alcé la mirada de mis notas. Era común recibir interferencia en medio de la selva. A veces las tormentas solares o la atmósfera húmeda jugaban malas pasadas. Ajusté ligeramente el dial, pero todo estaba en orden con la frecuencia de mando. Silencio. Solo el leve susurro de estática de fondo. Me recargué en el respaldo de la silla, pensando que tal vez el sueño me estaba haciendo oír cosas. Un minuto después, el auricular emitió un sonido más definido. Entre los chisporroteos, juraría que escuché algo parecido a una voz. Acerqué la oreja y bajé el volumen del ventilador para escuchar mejor. La estática iba y venía, con ese típico ruido blanco, pero por instantes me pareció captar un murmullo, como cuando alguien susurra desde muy lejos. Revisé rápidamente las frecuencias, pensando que quizá otra unidad estaría transmitiendo sin aviso. No encontré nada en las frecuencias vecinas, todas estaban en silencio. Volví a nuestra frecuencia principal, y subí un poco el volumen del radio. Entonces lo oí con claridad. Una voz masculina, tenue pero articulada, emergió entre la estática. Hablaba en español. Di un respingo, acercando mi boca al micrófono. La voz dijo algo así como, «Ayuda. Necesitamos ayuda». Se cortaba, como si hubiera interferencia fuerte o una señal débil. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Tomé el micrófono de mano y respondí de inmediato. «Halcón base llamando. ¿Me copia?» «Aquí teniente Ortiz en frecuencia. Adelante. Cambio». Solté el botón y esperé, con la adrenalina empezando a correrme. Era altamente inusual que alguien transmitiera por nuestra frecuencia sin identificarse con el protocolo adecuado. Por la cabeza me pasaron 1000 ideas. ¿Un civil usando un radio? ¿Alguna unidad en apuros que no tuvo tiempo de identificarse? ¿Una broma de mal gusto? La estática crepitó de nuevo. La misma voz volvió, ligeramente más clara esta vez, aunque sonaba distorsionada, con eco raro, como si viniera de muy lejos o de un equipo dañado. «Nos atacaron. Estamos heridos», decía la voz entrecortada. El tono era de angustia y cansancio. Sentí un escalofrío. Alcé la mano instintivamente hacia el panel para tratar de mejorar la recepción, ajustando la antena direccional. Al hacerlo, vi que el indicador de canal seguía fijo en nuestra frecuencia designada. No entendía nada. Según los registros, no había patrullas nuestras programadas para esa área a esa hora, y mucho menos informes de enfrentamiento.
Volví a presionar el botón de transmisión, tratando de sonar calmada. Unidad que solicita ayuda, identifíquese. Repita, identifíquese. ¿Cuál es su posición? Cambio. Solté el botón. Un silencio tenso siguió, solo el chisporroteo errático. Me incliné hacia adelante, concentrada. Afuera, un par de grillos cantaban, y pude oír unas ramas crujir bajo las botas de quien hacía guardia, que seguramente daba su ronda cerca de la carpa. Todo lo demás estaba en silencio absoluto. La voz respondió al fin, con un susurro apenas audible que me puso la piel de gallina. No podemos salir. Luego, un sonido extraño inundó la frecuencia, algo así como un zumbido agudo, mezclado con más estática. Aparté un poco el auricular de mi oído, debido a la interferencia súbita. Distinguí algunos fragmentos de palabras en ese mar de ruido. Selva, perdidos, y algo que sonó como un número, 5, o 5 días. Tomé nota apresuradamente en el cuaderno. Selva, perdidos, 5 días. Mi mente trabajaba rápido. ¿Sería posible que alguna unidad de hace días estuviera extraviada sin que lo supiéramos? Pero no había reportes pendientes. Todos estaban ubicados en la última comunicación de rutina. Volví a insistir. Aquí, Teniente Ortiz, base Halcón. Recibido parcial. Por favor, repita su identificación y situación. Estamos para brindar apoyo. ¿Cuál es su ubicación? Terminado. Cambio. Esta vez, la respuesta tardó más. Casi medio minuto de silencio. Revisé la potencia del transmisor. Todo en orden. El indicador de intensidad de señal estaba extrañamente fluctuando, subiendo y bajando como si algo causara interferencia periódica. Empecé a sentir un nudo en el estómago. De pronto, la estática cesó casi por completo, dejando la frecuencia limpia. Pero nadie hablaba. Esa ausencia de ruido me tensó aún más los nervios. Ajusté mis auriculares. Y entonces, una voz nueva emergió, clara y fría, hablándome al oído. ¿Nos escuchan? Jaguar 4 llamando a cualquier unidad. ¿Me reciben? Cambio. Sentí que la sangre se me helaba. Conocía ese indicativo de llamada. Jaguar 4 era el nombre clave de una patrulla de reconocimiento, pero una que ya no existía. Mi mente se arremolinó con recuerdos. Jaguar 4 había sido una unidad destacada en esa misma selva hacía unos años, antes de que yo llegara. Según la historia que me contaron al integrarme a la zona, la patrulla Jaguar 4 desapareció en una emboscada de narcotraficantes en la frontera. Fue una tragedia. Nunca recuperaron los cuerpos de 2 de los soldados, y los otros 3 murieron en el enfrentamiento. Desde entonces, el número de Patrulla 4 se había retirado de Escuadrón Jaguar por respeto. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién diablos estaba usando ese nombre en clave? ¿Sería una coincidencia? ¿Alguien gastando una broma cruel? Sentí un ligero temblor en mi mano al volver a sujetar el micrófono. Unidad identificada como Jaguar 4. Confirme su identidad. Dije con la voz tensa. Jaguar 4. ¿Cuál es su situación? Cambio. Hubo un silencio pesado. Afuera, pude oír que la guardia hablaba en voz baja con otro soldado. Seguramente se habían percatado de que estaba hablando por radio en horas inusuales y les llamaba la atención. Pero yo no podía apartar la vista del panel de frecuencias, de ese dial brillando tenue en la penumbra de la tienda. La respuesta llegó, y hasta el día de hoy desearía que no lo hubiera hecho. La voz del otro lado se transformó en un lamento lastimero, con un matiz de desesperación que caló hasta mis huesos. Jaguar 4, solicita evacuación. Por favor, llevamos perdidos. La voz se distorsionó con un chirrido metálico, luego volvió. No siento las piernas. Hay mucha sangre. Dios. Y la transmisión se entrecortó en un bucle de ruido, como si la señal se desgarrara. Entre la maleza afuera, los grillos enmudecieron de pronto. Me puse de pie de golpe, invadida por la angustia de ese llamado. Mis instintos profesionales se debatían con el pánico creciente. ¿Era real? ¿Cómo podía ser real? Jaguar 4 ya no existía desde hacía tiempo, y aun si algún sobreviviente hubiera estado perdido todos estos años, ¿por qué contactar justo ahora, justo esta noche, por nuestra frecuencia? Era imposible. Salí de la carpa de comunicaciones con el radio portátil en mano, todavía sintonizado. Necesitaba contárselo a alguien más de la unidad, verificar si en el puesto de mando central captaban algo. Afuera,
El aire tibio de la madrugada me golpeó el rostro. Vi al soldado Ramírez, de guardia, acercándose con semblante preocupado. «Teniente, ¿todo bien?», preguntó en voz baja, notando seguramente mi palidez y la expresión de desconcierto. Antes de que pudiera responderle, el altavoz portátil crepitó en mi mano, lo suficientemente fuerte para que también él oyera. La voz que salió esta vez era distinta, áspera, cargada de furia y dolor. «Nos dejaron morir», rugió, seguida de un estruendo estático. Ramírez me miró con los ojos muy abiertos. Tomé aire y respondí casi por reflejo al micrófono, con un hilo de voz. «¿Quién habla? Identifíquese. ¿Qué unidad es?». Mi voz temblaba. Apenas reconocía a la profesional que se supone que debía ser. El radio solo devolvió un ruido blanco ensordecedor. Ramírez maldijo por lo bajo, apretando su rifle. Otros 2 soldados que estaban cerca se aproximaron al vernos tan alterados, preguntando qué ocurría. Les hice un ademán para que guardaran silencio. Por un momento pensé que quizás la transmisión vendría de alguna radio pirata, o incluso de traficantes jugando con nuestras frecuencias. Traté de aferrarme a alguna explicación lógica. Entonces, una última vez, la voz inicial, la primera que había escuchado, volvió a sonar en el auricular. Ahora sonaba débil, apagada, como si estuviera muy lejos. «Ortiz, ayúdanos». Cuando escuché mi apellido saliendo de aquel aparato, sentí un golpe en el pecho. Casi lo dejé caer de la impresión. Miré a mi alrededor instintivamente, como esperando ver a alguien en la oscuridad de la selva llamándome, pero solo estaban mis compañeros con la misma expresión de espanto dibujada en sus rostros. Ellos también lo habían oído con claridad. Esa voz dijo: «Ortiz». No conozco otra forma de describir lo que sentí, más que un frío punzante subiendo por mi columna vertebral. Era imposible que un extraño supiera mi nombre y rango simplemente interceptando comunicaciones, y en ese momento supe, o más bien sentí, que no era ninguna broma de narcotraficantes, ni un error técnico. Acto seguido, todos los aparatos se quedaron en silencio. La estática cesó por completo en la frecuencia. Intenté buscar otras señales, cambié a los canales de emergencia, llamé por radio al puesto de mando cercano. Nada fuera de lo normal. Los comandantes respondieron somnolientos que no había movimientos ni transmisiones programadas. Yo solo atiné a reportar una breve interferencia anómala y que seguiríamos atentos. Pasé el resto de la noche en vela, con los audífonos puestos y el radio encendido, esperando volver a captar algo, pero solo escuché el vacío. Mis compañeros permanecieron a mi lado un buen rato, discutiendo entre susurros lo ocurrido. Uno de ellos, el sargento Valdés, tragó saliva y dijo lo que todos pensábamos, pero no nos atrevíamos a admitir. «Teniente, Jaguar 4 eran nuestros compañeros caídos. ¿Y si son ellos los que...?» No terminó la frase, pero asentimos en la oscuridad. Al amanecer desmontamos parcialmente la base y preparamos un informe más formal de la interferencia para inteligencia, aunque sabíamos que de poco serviría. Oficialmente, no había evidencia tangible de nada, y poner en un papel que escuchamos supuestas voces de una patrulla muerta nos habría hecho ver como locos. Entre nosotros quedó el acuerdo tácito de callar detalles. Sin embargo, en privado, hablamos de ello muchas veces para tratar de entenderlo. Investigando por mi cuenta supe que la emboscada a Jaguar 4 ocurrió un 12 de septiembre, justamente la misma fecha en que yo recibí esa transmisión, solo que varios años después. Era como si, de alguna manera incomprensible, esas voces hubiesen encontrado camino a través del éter en el aniversario de su caída, buscando por fin ser escuchadas. Intenté hallar explicaciones lógicas, tal vez una interferencia troposférica rebotó antiguas señales de radio grabadas en el ambiente, o algún equipo viejo abandonado transmitió un mensaje residual. Pero ninguna teoría científica podía explicar la claridad con que pronunciaron mi apellido en tiempo real. Era como si inteligencias del otro lado de la estática hubiesen sabido exactamente a quién hablaban. Hoy sigo cumpliendo con mi deber en comunicaciones, pero nunca volví a experimentar algo así. Aún así, cada vez que tomo una guardia nocturna y el ruido blanco del radio me envuelve, siento un nudo en el estómago esperando quizá volver a oír esas voces del pasado. Como soldado me entrenaron para confiar en la tecnología y en la razón, pero esta experiencia me enseñó que hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento, incluso en medio de nuestros equipos y protocolos. En esas madrugadas silenciosas en la selva, cuando solo tienes la compañía de la estática y tus pensamientos, tal vez no estés tan solo como crees.
A quienes les toque vigilar las comunicaciones en horas oscuras bajo el cielo de la jungla, les doy un consejo: no descarten lo imposible de inmediato. Si un día escuchan en la radio una voz que no debería estar allí, presten atención y respeto. Podría ser el eco de aquellos que ya no están, clamando por no ser olvidados en la inmensidad de la selva. Al fin y al cabo, la frontera entre la vida y la muerte a veces se difumina entre la estática. Y si esas voces pronuncian tu nombre, mantén la calma y escucha, porque quizá los muertos tengan algo que contarnos. ¿Qué tal? Soy Juan Hernández, cabo del Ejército Mexicano. Tengo 24 años de edad y 5 años de servicio. Quiero relatar lo que nos pasó a mis compañeros y a mí durante una operación de patrullaje en la selva de Tabasco, a orillas de un río caudaloso. Esta historia ocurrió hace alrededor de un año. Estábamos desplegados en una misión de búsqueda y desmantelamiento de un posible campamento de narcotraficantes escondido entre la maleza. Era el final de un día agotador. Habíamos caminado kilómetros bajo el calor húmedo de la selva, con el uniforme pegado al cuerpo por el sudor. Al caer la noche decidimos establecer un campamento improvisado junto al río, para descansar unas horas. El lugar parecía relativamente despejado. Una pequeña orilla de arena y piedra junto al agua marrón y silenciosa, resguardada por árboles altísimos y lianas colgantes. La corriente del río murmuraba constante, arrullando la oscuridad. Sobre nosotros, apenas se vislumbraban algunas estrellas entre las copas tupidas, y la luna nueva prácticamente no aportaba luz. La oscuridad era casi absoluta, salvo por la fogata tenue que encendimos dentro de un hueco en la tierra, para ocultar su brillo lo más posible. El aire nocturno era denso y tibio. Se percibía el olor dulce, y algo podrido de la vegetación, en descomposición cerca del agua, mezclado con el de la leña húmeda ardiendo. Los mosquitos no nos daban tregua. Una nube zumbante rodeaba cada uno de nuestros rostros a pesar del repelente, obligándonos a estar manoteando constantemente. En la lejanía, se oían los cantos agudos de las ranas, y de vez en cuando, el chapoteo de algún pez asomándose en la superficie del río. Todo esto era normal, en una noche de selva. Éramos 4 militares en total en ese grupo. Después de cenar unas raciones frías, nos turnamos para hacer guardia. A eso de la medianoche, me encontraba sentado cerca de la fogata casi extinguida, reavivando las brasas con una vara, cuando noté que los sonidos habituales habían cambiado. Las ranas y grillos, que minutos antes formaban un coro interminable, se habían ido callando uno por uno. El silencio que quedó era extraño, únicamente roto por el fluir del agua y los chasquidos de la leña. Sentí un escalofrío en la nuca pese al bochorno. En la selva, cuando los animales guardan silencio repentino, suele ser porque un depredador anda cerca. Me puse de pie lentamente, afinando el oído. Uno de mis compañeros, el soldado Morales, estaba despierto a unos metros, apoyado contra su mochila y con el arma al alcance. Me lanzó una mirada inquisitiva al verme incorporarme. Le hice una seña con la mano para que escuchara. Pasaron unos 10 segundos eternos, en que ambos contuvimos la respiración, mirando hacia la negra pared de selva que nos rodeaba. Entonces lo percibí. Un olor nuevo en el ambiente, diferente al de la vegetación húmeda. Era un hedor penetrante, como a carne podrida mezclada con lodo estancado. Llegó en una racha de brisa suave desde el cauce. Arrugué la nariz instintivamente. Morales susurró: ¿hueles eso? Asentí, llevando mi mano al fusil. Sentí un nudo en el estómago sin saber por qué exactamente. Podía ser un animal muerto río arriba, cuyo olor viajaba con la corriente. Pero la intuición me decía que no era tan simple. Desperté con cuidado al sargento del Toro, que era el líder de patrulla, y al otro soldado, Pérez, que dormía profundamente envuelto en su poncho. Les indiqué que algo andaba mal. Los dos se espabilaron en silencio, habituados a reaccionar ante cualquier señal de alerta. Apagamos las brasas de la fogata rápidamente con arena, y nos quedamos en penumbras, únicamente con la luz roja tenue de nuestras linternas tácticas, para no deslumbrarnos. Pasaron varios minutos, sin que ocurriera nada. Solo ese olor desagradable que parecía ir y venir con leves soplos de viento. Comenzaba a pensar que quizás sí se trataba de un animal muerto río arriba, o alguna emanación del pantano, cuando de pronto escuchamos un sonido que rompió el silencio. Un chapoteo fuerte, como si algo grande se hubiese movido o caído al agua, unos metros más, río abajo, tras una curva. Todos giramos la cabeza hacia allá. La noche era opaca. Apenas distinguíamos la línea más oscura que señalaba el río contra la orilla. «¿Un caimán?», murmuró Pérez, con el dedo ya en el guardamonte de su arma.
El sargento del Toro negó con un gesto, frunciendo el ceño. Los caimanes suelen moverse sigilosos. Ese ruido había sido abrupto, torpe, como de algo pesado entrando al agua sin cuidado. Además, los caimanes no huelen así de mal. Eso lo pensé, pero no lo dije en voz alta. Nos mantuvimos en posición, formando casi un semicírculo mirando hacia la zona de donde vino el ruido. Yo sentía las palpitaciones en mis oídos. Teníamos visores nocturnos, pero con la oscuridad tan densa y la humedad, la imagen verdosa era difusa y plagada de ruido estático. Aún así, me lo coloqué para intentar distinguir formas en la orilla. Al principio solo veía la silueta temblorosa de la vegetación contra el agua, pero entonces, algo emergió a mi visión. Una figura baja y alargada asomó en la curva del río, sobre la superficie. Era como una cabeza. Sí, la cabeza de algún animal saliendo del agua. Parecía un cocodrilo enorme asomando el cráneo. Pero tenía algo raro. Se movía con lentitud, avanzando hacia nuestra posición flotando a media corriente. «Allá, ¿lo ves?», susurré, señalando con la mira de mi fusil a Morales, que estaba a mi lado. «Lo veo», murmuró. «¿Qué diablos es eso?». La forma siguió acercándose. Ahora los cuatro la teníamos a la vista. Por momentos desaparecía bajo el agua, y reaparecía más adelante, como si buceara, y luego saliera de nuevo. No había luna para reflejarla, pero cuando apuntamos con una de las linternas tácticas de luz filtrada hacia el río, pudimos vislumbrar un destello en la superficie. 2 puntos brillantes nos devolvieron la mirada. Eran ojos reflejando la luz, como los de un animal nocturno. Pero la separación entre ellos, y la altura a la que estaban sobre el agua, no cuadraban con ningún animal que conociéramos de la región. El sargento alzó la mano, indicando que no abriéramos fuego aún. Estábamos en máxima tensión, siguiendo lentamente el recorrido de esa cosa. Cuando estuvo a unos 20 metros de nuestra orilla, dejó de avanzar. Los ojos quedaron quietos, dirigiéndose hacia nosotros. Imposible saber si nos veía, pero yo sentía que sí. Una sensación de ser observado que me revolvió el estómago. De pronto, la cabeza comenzó a elevarse más y más. Aquello estaba saliendo del agua, incorporándose. Vi emerger un torso escamoso, o de piel rugosa. Era difícil precisarlo con la penumbra. No era un cocodrilo, pues se levantó verticalmente. Por un segundo pensé en un oso nadando, pero en Tabasco no hay osos, y mucho menos de ese tamaño. Esa cosa alcanzó a mostrar medio cuerpo fuera del río, y calculamos una altura de al menos 2 metros desde el agua, hasta lo que sería su cabeza. Su silueta era humanoide pero antediluviana, encorvada, de aspecto antediluviano, con brazos extremadamente largos que casi tocaban el suelo, y manos anchas que terminaban en algo parecido a garras. Sus piernas se marcaban dobladas en ángulos extraños, y terminaban en pies anchos y deformes, como aletas retorcidas que se hundían en el lodo con cada paso. «¡Alto! ¡Somos militares!», gritó el sargento del Toro, rompiendo la quietud, tal vez esperando ahuyentar a un posible hombre, o para advertir de nuestra presencia. La respuesta fue un gruñido sordo que jamás olvidaré. No era el bramido de un jaguar, ni el chillido de un mono. Sonó como una mezcla entre un gorgoteo y un alarido ahogado, casi como si viniera de unas cuerdas vocales deformadas por el agua. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa avanzó de golpe hacia nosotros con zancadas pesadas. Salió del río por completo, y a la luz intermitente de nuestras linternas, pudimos verla en su totalidad durante un parpadeo. Tenía una forma vagamente humana, pero encorvada, de aspecto antediluviano, con brazos extremadamente largos que casi tocaban el suelo, y manos anchas que terminaban en algo parecido a garras. Sus piernas eran desproporcionadamente largas, y terminaban en pies anchos y deformes, como aletas mutiladas hundiéndose en el fango. Su piel era oscura, cubierta de escamas en unos lados, y como de lodo y algas pegadas en otros. El rostro era plano, sin nariz visible, con 2 ojos redondos que reflejaban rojos la luz, y una boca amplia de la que goteaba agua. «¡Abran fuego!», ordenó el sargento con voz quebrada por la sorpresa, al ver que la criatura rompía en carrera torpe pero veloz hacia nosotros. Enseguida las ráfagas de nuestros rifles automáticos iluminaron la noche con destellos anaranjados. Apuntamos al centro de masa de aquello que venía, como nos dicta el entrenamiento. El estruendo de los disparos retumbó contra los árboles, y un par de aves durmientes alzaron vuelo asustadas de entre las ramas cercanas. La criatura fue alcanzada por varias balas. Pude ver los impactos sacudiendo su cuerpo, pero lejos de caer, soltó un chillido agudo, y retrocedió unos pasos tambaleándose. Por un instante pensé que caería muerta.
Pero no. Para nuestro horror, giró sobre sus piernas desgarbadas y se lanzó de nuevo al agua, chapoteando con fuerza. Seguí disparando cortas ráfagas hacia el punto donde se hundió, viendo burbujas y oleaje agitarse. El sargento nos ordenó alto el fuego después de unos segundos sin vislumbrar nada. Nos quedamos jadeando, con las armas en alto, apuntando al río cuya superficie volvía a calmarse poco a poco. Un olor a pólvora se mezcló con el hedor nauseabundo que ahora era aún más fuerte, y parecía impregnarnos la ropa. El corazón me golpeaba el pecho. Nunca en mi vida había visto algo así, y tengo experiencia enfrentándome a peligros en la selva, pero siempre habían sido humanos o animales reconocibles, nunca... ¿Esto? ¿Está muerto?, susurró Morales, con la voz quebrada. Nadie supo qué responder. Del Toro le indicó que recargara. Hicimos chequeo de municiones con manos temblorosas, y sin necesidad de órdenes, nos reagrupamos espalda con espalda, formando un círculo de defensa en la orilla, con las linternas alumbrando hacia todas direcciones. Durante un tiempo que se sintió larguísimo, no se escuchó nada más que nuestras respiraciones agitadas y el latido acelerado de mi propio pulso en los oídos. Yo esperaba ver a esa cosa saltar de nuevo fuera del agua en cualquier instante, pero no ocurrió. Solo el río siguió su cauce imperturbable, bajo la noche opresiva. Después de unos minutos, el sargento dio la orden de retirada. Abandonamos el campamento dejando atrás algunas provisiones menores en la prisa, y nos internamos en la selva con las lámparas, siguiendo la brújula hacia terreno más alto y alejado del río. Caminamos a toda prisa, casi corriendo, sin importar la oscuridad, tropezando con raíces y ramas. En un momento, al volver la vista hacia la lejanía del río, me pareció distinguir entre los troncos dos destellos rojos, quietos, como si un par de ojos nos siguieran desde la oscuridad. No se lo mencioné a los demás, pero aquel atisbo me heló la sangre y me impulsó a apresurar aún más el paso. Nadie protestó por dejar la misión inconclusa. El peligro que habíamos enfrentado superaba cualquier orden. Cuando al fin paramos, ya lejos del agua, hicimos un rápido conteo de cualquier herida. Fue entonces que notamos que el soldado Pérez cojeaba ligeramente. Al enfocarle la pierna con la luz, vimos 3 cortes paralelos en su pantalón, a la altura del muslo, poco profundos pero sangrantes. Al parecer, en el breve enfrentamiento, la criatura logró alcanzarlo con sus garras, antes de que pudiéramos repelerla. Pérez juraba que ni siquiera sintió cuando sucedió. Lo atendimos con el botiquín. Por suerte eran arañazos superficiales. Lo estremecedor fue ver las marcas. 3 surcos perfectos, casi como si un animal gigantesco con zarpas le hubiera rozado. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero todos pensamos en esas manos enormes que vimos. Regresamos a la base al amanecer siguiente, tras una noche de marcha silenciosa. No encontramos rastro de la criatura siguiéndonos, pero durante todo el trayecto sentimos esa paranoia de estar vigilados. Como era de esperarse, reportamos el contacto como hostil no identificado, indicando que podría haber sido algún tipo de animal agresivo en el área. Evitamos dar detalles extraños. ¿Quién nos habría creído si contábamos la verdad tal cual? Hicimos un juramento implícito de no hablar de esto con otros en la unidad, pero entre nosotros 4, aquella madrugada nos unió para siempre un secreto aterrador. Hasta el día de hoy, a veces en mis pesadillas revivo ese momento en que 2 ojos rojos aparecieron sobre el agua y esa cosa emergió, tambaleante y letal. He patrullado muchas selvas, me he topado con jaguares, serpientes y peligros de todo tipo, pero jamás con algo semejante a lo que vimos en aquel río. Sigo sin poder explicar racionalmente qué era. Tiempo después, conversando fuera de servicio con un lugareño de otro poblado, escuché que desde hace generaciones circula la historia de un hombre del agua en esa región. Un ser que acecha en los ríos y arrastra a la gente al fondo. En su momento nosotros no sabíamos de esas leyendas y quizás no las habríamos creído, pero tras aquella noche me pregunto si algo de cierto tenían. A veces los mitos de la selva podrían ser la manera en que las comunidades advierten de peligros reales, aunque desconozcan su origen. A quienes les toque alguna vez montar campamento en las riberas aisladas de la selva, les doy esta advertencia. Mantengan un vigía alerta y no bajen la guardia, incluso cuando todo parezca tranquilo. Si la noche se queda en silencio de repente y un hedor inexplicable invade el aire, prepárense para lo peor, porque en las aguas oscuras de esos ríos remotos puede habitar algo más que simples cocodrilos. Y si escuchan un chapoteo extraño acercándose en la oscuridad, recen lo que sepan, porque tal vez hayan atraído la atención de algo que la ciencia aún no conoce.
pero que la selva ha resguardado en secreto por siglos. Aún me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos estado alerta. Quizás ninguno de nosotros estaría aquí para contarlo. Nosotros sobrevivimos de milagro. Otros tal vez no corran con la misma suerte. Hola. Me llamo Diego Vargas. Soy soldado raso del ejército y tengo 21 años. Llevo 3 años en el servicio. Quiero contar algo que nos ocurrió a mis compañeros y a mí durante un entrenamiento de navegación en la selva de Oaxaca, en la zona de los Chimalapas. Es una región selvática espesa, casi virgen, donde confluyen los límites de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Fue justamente allí, en un laberinto verde sin senderos claros, donde experimenté algo que desafía toda explicación lógica. Era una tarde calurosa y pegajosa. Nuestra pequeña unidad de 3 soldados había partido temprano ese día desde un campamento base, con la tarea de practicar técnicas de orientación y enlace. Debíamos llegar a un punto acordado en medio de la selva, donde se suponía que otro equipo nos esperaría. Teníamos brújulas, un mapa topográfico y un GPS militar. Nada sofisticado, pero suficiente en teoría para un trayecto de apenas unas pocas horas a pie. El sol atravesaba a duras penas el dosel tupido de la selva. Aún así, sentíamos sus rayos como un sofoco constante. El canto de las cigarras era tan intenso que a ratos era difícil oírnos entre nosotros. Avanzábamos cortando la vegetación con nuestros machetes, dejando marcas en los troncos para señalar nuestro camino. Según nuestros cálculos, debíamos llegar al punto de reunión antes del anochecer, pero conforme avanzaba la tarde noté que algo no cuadraba. Caminábamos y caminábamos sin hallar las referencias que el mapa indicaba. Ni el arroyo que debíamos cruzar, ni el claro pequeño cerca de una colina. Era como si el terreno no coincidiera con nada. El sargento que nos acompañaba, el más experimentado del grupo, fruncía el ceño revisando el GPS. El aparato mostraba nuestra ruta errática. Por alguna razón, habíamos desviado varios grados al norte sin darnos cuenta. Corregimos el rumbo y apuramos el paso, pero una hora más tarde, según el GPS, seguíamos lejos de la ruta esperada. Empezamos a pensar que el dispositivo podía estar fallando, así que dependimos más de la brújula y el mapa. Sin embargo, tampoco lográbamos orientarnos con claridad. La densa arboleda nos impedía ver cualquier punto de referencia lejano. Todo era repetitivo: árboles, lianas, más árboles. Alrededor de las 5 de la tarde, la luz comenzó a cambiar. Unos nubarrones grises cubrieron el cielo, y la penumbra se apoderó del ambiente más pronto de lo normal. Decidimos detenernos un momento en un claro diminuto para hidratarnos y recalcular nuestra posición. El aire estaba inmóvil, tan quieto que ni las hojas se movían. Uno de mis compañeros, el cabo Rivera, encendió un cigarrillo pese a la humedad y bromeó nervioso con que el GPS interno de la selva debía estar jugando con nosotros. Nadie rió. Mientras el sargento desplegaba el mapa sobre una roca, yo eché un vistazo alrededor. Entonces vi algo entre la maleza que llamó mi atención. Un poste de madera viejo, casi cubierto de enredaderas, a pocos metros de donde estábamos. Me acerqué con curiosidad. Resultó ser un letrero antiguo, medio podrido. Limpié la mugre con la mano y logré leer: Proyecto Selva, 1982, Sector 4. Era evidente que ese letrero llevaba décadas allí. Llamé a los demás para mostrárselos. Nos preguntamos si tal vez estábamos cerca de algún sendero maderero abandonado de los años 80. Aquello, en cierto modo, nos animó porque significaba que la civilización había llegado a ese punto en algún momento, y quizá el camino antiguo podría llevarnos a algún lado. Decidimos seguir en dirección del poste, suponiendo que en su época habría marcado un sendero. Y en efecto, vislumbramos lo que parecía un trazo más claro entre la vegetación, posiblemente un antiguo camino ahora cubierto de hojas y raíces. Lo tomamos con esperanza renovada, avanzando con más facilidad que entre la maleza cerrada. Sin embargo, a medida que caminábamos por ese sendero fantasma, una sensación extraña se apoderó de nosotros. El silencio comenzó a reinar. Las cigarras habían callado por completo, y tampoco se oían pájaros ni animales. Solo nuestros pasos sobre la hojarasca seca rompían la quietud. Noté que incluso nuestros propios sonidos parecían apagados, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al poco rato, la penumbra se hizo aún más profunda. Revisé mi reloj, marcaba las 5:30 de la tarde, pero el entorno parecía el de las 7 u 8 de la noche. El cielo apenas se vislumbraba, y lo que se veía era de un gris opaco. «Quizá va a llover fuerte», susurró Rivera, aunque no se sentía viento ni truenos. Continuamos por el rastro del camino unos minutos más.
De repente, el sargento alzó el puño indicando alto. Más adelante, sobre el sendero, se veía algo inesperado. El tronco caído de un árbol bloqueando el paso, y junto a él, una camioneta. Nos aproximamos con cautela. Efectivamente, allí yacía el chasis oxidado de una vieja camioneta pick-up, volcada sobre su costado derecho, devorada por la vegetación. Los árboles jóvenes habían crecido alrededor y a través de ella. Debía llevar ahí abandonada muchos años, quizá desde la época del letrero. Observé que todavía tenía pintado un logo apenas distinguible en la puerta. Parecía el emblema de alguna empresa forestal de los 80. El hallazgo era intrigante y a la vez inquietante. Mientras el sargento inspeccionaba la estructura oxidada buscando quizás alguna herramienta útil o indicio de dónde nos hallábamos, el cabo Rivera exclamó: ¿escuchan eso? Todos aguzamos el oído. Al principio no distinguí nada, pero entonces lo percibí. Un murmullo muy bajo que venía de la selva, como de voces lejanas. Apagamos nuestras linternas por un momento, y contuvimos la respiración. Sí, era inconfundible. Sonaban voces humanas apagadas, como una conversación distante. Venían de algún punto adelante en el sendero, más allá de la camioneta, aunque era imposible calcular la distancia en medio de esa espesura. Mi primer pensamiento fue que al fin habíamos encontrado a la otra patrulla, que tal vez ellos también nos estaban buscando. El sargento, sin embargo, frunció el ceño en señal de duda. No reconocía aquella voz difusa, y además nuestro radio seguía sin captar señal de nadie. Decidimos avanzar con precaución hacia las voces. Llamamos en voz alta: «Compañeros, somos del ejército, ¿hay alguien ahí?». Pero no obtuvimos respuesta clara. Las voces seguían, pero no parecían acercarse ni alejarse. Era extraño, como si no nos oyeran, o como si no fueran voces dirigidas a nosotros, sino ecos de una conversación ajena. Distinguíamos apenas palabras sueltas entre la estática natural del bosque. Un «¿dónde?», por aquí, un «no encuentro», por allá. Eran tonos apremiantes, pero apagados. Sin previo aviso, el viento se levantó de golpe, un viento frío que llegó con una ráfaga que hizo crujir las ramas altas. Nos golpeó en la cara, y casi apagó nuestras linternas. En cuestión de segundos, una niebla fina empezó a colarse entre los árboles. Todo ocurrió muy rápido. Las voces se desvanecieron entre el susurro del viento, como si hubieran sido arrastradas por este. El sargento ordenó reagruparse. La situación se había vuelto confusa, y tenía que evaluarla. Miró su brújula un instante, y soltó una maldición. La aguja giraba lentamente, sin fijar el norte. Intenté con la mía. Igual, mareada, oscilando sin sentido. ¿Sería por las vetas metálicas de la camioneta, o por el ambiente eléctrico de la posible tormenta? Quizá. En ese momento notamos que empezaba a oscurecer de verdad. No un oscurecer normal, sino una negrura súbita, como si alguien hubiera bajado un dimmer al máximo. Eran apenas las 6 de la tarde según mi reloj, pero parecían las 9 o 10 de la noche. Nos preparamos para lo peor pensando que venía encima una tormenta fuerte al atardecer, de esas que tapan por completo la luz. Sin embargo, no cayó una gota de lluvia. En vista de todo, decidimos no avanzar más a ciegas. Propuse encender una lámpara química como baliza y quedarnos cerca de la camioneta hasta que la niebla aclarara un poco, o hasta que la luna saliera. Nadie quería admitirlo, pero estábamos todos asustados. El cabo Rivera susurró que aquello le parecía cosa de brujas. El sargento le mandó callar con un gruñido, pero en el fondo yo pensaba parecido. Revisé de nuevo mi reloj tras un rato. Marcaba las 6:50 de la tarde. Solo habían pasado unos 20 minutos desde que la niebla apareciera. Sin embargo, la penumbra profunda en la que estábamos sumidos haría pensar a cualquiera que ya era medianoche. Entonces, algo sucedió que me pone los pelos de punta al recordarlo. De la nada, empezó a escucharse música. Sí, música, en medio de la nada. Sonaba muy tenue, como un tarareo monótono primero, y luego reconocimos la melodía. Era una canción ranchera vieja, de esas que nuestros abuelos habrían escuchado en la radio. La tonada era inconfundible. Cucurrucucú paloma. Se oía lejana, con estática, como sintonizada desde otro tiempo. Nos miramos unos a otros con los ojos muy abiertos. Rivera susurró: ¿trajeron radio? Negamos. Ningún receptor civil, solo el transmisor militar que seguía muerto por la señal. La música pareció acercarse ligeramente en volumen,
todavía difusa. Parecía provenir del mismo camino, más adelante, más allá de la niebla. Como si en algún punto en esa dirección alguien tuviera una radio vieja encendida. El sargento, pálido, murmuró: «Esto no es normal». Tragué saliva y grité con fuerza, casi por inercia: «¿Quién anda ahí?». La canción se cortó en seco. Y otra vez solo el silencio. Ni respuesta, ni rastro de la música. Ese fue el punto en que decidimos movernos de allí. Quedarnos quietos nos estaba quebrando los nervios. Aunque la visibilidad era pésima, preferimos avanzar juntos, con calma, siguiendo el supuesto sendero. Pensamos que tal vez el otro equipo estaba cerca, y teníamos que encontrarlos, o salir de alguna manera a campo abierto para recuperar la orientación. Caminamos a paso lento, tanteando entre la bruma. En cierto momento, me pareció ver una silueta humana a unos 10 metros por delante, cruzando el camino. Alcé el puño para avisar a mis compañeros y apuntamos todos en esa dirección. «¡Alto! ¡Deténgase!», gritó el sargento. Pero la figura ya no estaba. Avanzamos hasta el punto con cautela. No había nadie, pero en el suelo, sobre el barro blando, vimos huellas. Me agaché a examinarlas. Eran huellas de botas militares, frescas. El corazón me dio un vuelco. Al sargento se le crisparon los labios. Reconocimos el dibujo de la suela. Eran de nuestro calzado estándar. Por un segundo pensé que quizá por fin habíamos dado con los otros soldados. Pero entonces, notamos algo aún más desconcertante. Junto a esas huellas frescas, había otras exactamente iguales, que venían en dirección contraria, como si hubiéramos pasado por ahí antes. Rivera murmuró con voz temblorosa: «Somos nosotros. Estamos siguiendo nuestras propias huellas». Un sudor frío me recorrió la espalda. Iluminé mejor con la linterna. En efecto, las huellas coincidían con las nuestras, y terminaban justo donde estábamos parados, cerrando un círculo imposible. Era como un perro persiguiendo su cola, pero nosotros habíamos caminado en línea recta, ¿o no? Juraría que sí. Nadie quería pronunciar la palabra perdidos todavía, pero en ese punto estaba claro que algo fuera de lo común ocurría. El sargento decidió que la mejor opción era intentar comunicarnos con el puesto de mando, a pesar de la mala señal, y solicitar rescate o al menos orientación por radio. Sacó el transmisor nuevamente e intentó distintas frecuencias de emergencia. Solo obtuvimos ruido, estática pura, con algún que otro crujido que sonaba casi a risa ahogada, aunque tal vez fueran mis nervios traicionándome. Entonces, tan repentinamente como había llegado, la niebla empezó a disiparse. Fue como un velo que se levanta. La oscuridad extrema cedió también un poco, y pudimos distinguir las copas de los árboles recortándose contra un cielo ya casi nocturno, con algunas estrellas tímidas asomando. Aprovechando eso, el sargento sacó otra vez la brújula. Esta vez la aguja parecía comportarse. Apuntó al norte sin titubeos. Reinaba el mismo silencio profundo, pero al menos la visibilidad mejoró levemente. Sin decir palabra, retomamos la marcha aprovechando la claridad creciente. No sé cuánto tiempo anduvimos, pero eventualmente salimos a un claro amplio que reconocimos de inmediato. Era el punto de reunión al que debíamos llegar originalmente. Lo increíble es que allí estaban nuestros compañeros del otro equipo, con un campamento ya montado y mirándonos boquiabiertos. Nos apresuramos hacia ellos. El teniente a cargo vino a nuestro encuentro con gesto de evidente enfado mezclado con alivio. Empezó a regañarnos, preguntando por qué demonios llegábamos con casi 24 horas de retraso. ¿24 horas? Eso nos cayó como un balde de agua helada. Miré mi reloj. Marcaba las 8:40. ¿Pero de qué día? Pronto comprendimos, atónitos, que era la noche del día siguiente, al que deberíamos haber llegado. Para nosotros, todo lo vivido fueron quizás 6 o 7 horas en esa selva extraña. Pero en el mundo real, había pasado un día entero. Nuestros superiores, naturalmente, exigieron explicaciones. Nosotros no sabíamos qué decir. Tartamudeamos excusas sobre habernos extraviado, sobre el mal funcionamiento del equipo, la niebla. Evitamos mencionar voces o música. Nadie nos lo habría tomado en serio. En el informe oficial simplemente constó que nos desorientamos por las condiciones climáticas adversas y la falla del GPS, haciendo que diéramos vueltas hasta retomar rumbo. Esa noche, ya a salvo en el campamento, los tres hablamos en privado sobre lo ocurrido. Estábamos demudados. El sargento, que era un hombre duro y escéptico, solo repetía que no lograba entenderlo. No hicimos tanto recorrido, no es posible. Rivera afirmaba que algo sobrenatural nos había rodeado en esa vieja vereda. Yo sinceramente no sabía qué creer, solo sentía un profundo agradecimiento de haber salido de allí.
Desde entonces he pensado mucho en ese día, o esos 2 días, según se vea. ¿Acaso cruzamos sin querer hacia algún bolsillo perdido del tiempo en la selva? Hay momentos en que casi logro convencerme de que fue simplemente el miedo y la confusión lo que nos hizo percibir las cosas de forma alterada. Pero luego recuerdo lo concreto, las huellas siendo nuestras, las voces sin cuerpo, la música antigua resonando en un lugar imposible, y el hecho irrefutable de que el calendario avanzó más de lo que debería. Nada de eso tiene explicación fácil. Como soldado, uno confía en su preparación, en su equipamiento y en su sentido de la orientación. Pero la selva es otro mundo. En esas profundidades verdes, pareciera que el tiempo y el espacio a veces juegan con uno. Aprendí a respetar el misterio de esos parajes. Así que le digo a cualquiera que tenga que internarse por esos rumbos sin senda: nunca vayan solos y nunca se confíen, aunque tengan mapa y brújula. Si el bosque decide confundirlos, mantengan la calma y sigan juntos, porque desesperarse solo empeorará las cosas. Y si de pronto el camino que recorren parece no llevar a ninguna parte, si escuchan voces de nadie o pasos que se repiten, piensen 2 veces antes de continuar. Puede que la selva esté jugando con ustedes, extraviándolos en sus dominios. En esos momentos, quizás lo más sensato sea dar media vuelta y salir mientras aún puedan. No querrán conocer lo que se oculta cuando la selva les roba el tiempo, porque les aseguro que nosotros tuvimos suerte de volver. Otros, tal vez, se pierdan para siempre, convertidos en otro susurro más entre los árboles. Buenas noches a todos, mi nombre es Miguel Flores, soy sargento del Ejército Mexicano, tengo 35 años de edad y 17 de servicio. Lo que voy a relatar sucedió hace poco, durante una misión de vigilancia en la frontera sur de México, en la selva de Quintana Roo, colindando con Belice, cerca del río Hondo pero internados varios kilómetros selva adentro. En esa franja selvática no hay caminos ni poblados. Cuando cae la noche, la oscuridad es total, apenas rota por alguna estrella o luciérnaga. Nuestro objetivo era identificar y detener posibles cruces ilegales de contrabando a través de brechas poco transitadas. Llevábamos varias horas de recorrido sin novedad, apenas habíamos avistado un venado que huyó asustado y escuchado ruidos lejanos de la fauna nocturna. Alrededor de las 11:30, nos encontrábamos cerca de un claro pequeño, donde se erigía un viejo mojón fronterizo de concreto, ahora volcado y cubierto de musgo, señal de que poca gente pasaba por ahí desde hacía décadas. Decidimos hacer una pausa corta para tomar agua y revisar la brújula y el mapa. Fue entonces cuando el soldado Ramírez, que estaba un poco adelantado cubriendo nuestro flanco derecho, susurró por la radio: «Mi sargento, detecto luces al frente, como a unos 200 metros». Inmediatamente nos pusimos alertas. Pensamos que podían ser lámparas de contrabandistas moviéndose en la frontera, o quizá fogatas. Apagamos la pantalla de nuestro GPS para no revelar nada, y avanzamos en cuclillas hasta la posición de Ramírez. Él señalaba con su dedo hacia el sureste, a través de la espesura. Al principio no vi nada, pero después de unos segundos, entre los troncos lejanos, distinguí un tenue resplandor amarillento. El teniente alzó sus binoculares de visión nocturna para examinar mejor, pero nos informó en susurros que no detectaba figuras humanas ni vehículos, solo aquel brillo extraño destacado en el verde de la imagen. Aquello nos confundió aún más. Parecía filtrarse entre los árboles, como el fulgor de una hoguera distante. Lo extraño es que oscilaba y cambiaba de intensidad rápidamente. No era fijo como una fogata ni se movía como lo harían linternas en manos de personas caminando. Era errático. Seguimos observando, conteniendo la respiración. De pronto, aquella luz no estaba en el suelo, estaba flotando en el aire. Era una sola luz, al inicio. Un orbe amarillento que titilaba a unos 30 o 40 metros sobre el suelo, moviéndose lentamente de izquierda a derecha, como si escaneara la jungla. Nos ocultamos detrás de un tronco caído, incrédulos. No se escuchaba ningún motor, ningún zumbido de dron, nada. Solo veíamos ese extraño farol flotante a la distancia. En mi mente traté de buscarle explicación inmediata. Lo primero que pensé fue en las historias de los campesinos. Aquellas leyendas de luces malas, o brujas que vuelan convertidas en bolas de fuego. Siempre me reí de esos cuentos, pero ver esa esfera danzante en medio de la nada, me erizó la piel. Otro compañero susurró: «¿Será un dron, mi sargento?» Pero un dron a esa distancia haría algún ruido, y su luz sería blanca o roja fija, no ese brillo amarillento pulsante. Además, el movimiento era demasiado irregular, con cambios de velocidad abruptos.
Seguimos observando, conteniendo la respiración. Sentí un escalofrío recorrerme. Uno de mis compañeros dejó escapar un «no puede ser» entre dientes, incapaz de creer lo que veíamos. De pronto, esa luz se dividió en dos. Tal cual. Se alargó y se partió, convirtiéndose ahora en dos esferas luminosas más pequeñas. Sentí un escalofrío recorrerme. Uno de mis compañeros dejó escapar un «no puede ser» entre dientes, incapaz de creer lo que veíamos. Ambas quedaron estáticas unos instantes, luego comenzaron a moverse independientemente. Una siguió un patrón horizontal, deslizándose tras las copas. La otra empezó a ascender lentamente, alejándose más hacia el cielo. Intercambié miradas con el teniente, que lucía tan desconcertado como cualquiera de nosotros. En determinado momento, la luz que se había elevado tomó gran velocidad y desapareció hacia arriba, perdiéndose de vista entre las estrellas. La otra luz, en cambio, cambió su trayectoria. Empezó a acercarse en nuestra dirección, zigzagueando entre los árboles con movimientos imposibles. Parecía jugar al escondite, asomando entre troncos y volviendo a ocultarse. Sentí un nudo en el estómago. Fuese lo que fuese eso, se dirigía hacia nosotros. El teniente hizo un gesto rápido con la mano indicando que nos retiráramos lentamente. No sabíamos qué estábamos enfrentando, pero nuestro instinto nos decía que no era seguro permanecer ahí. Comenzamos a retroceder agachados, desandando el camino hacia el claro donde habíamos estado. La luz amarilla avanzaba despacio, sin prisa, pero sin duda acercándose. De pronto, nuestra radio crepitó con estática. Un ruido fuerte que nos sobresaltó, rompiendo el silencio. El operador de radio, que iba a mi lado, revisó su equipo confundido. No había apretado el botón ni había llamada entrante. Era como si la frecuencia se saturara sola. En ese mismo instante, la luz en la distancia se detuvo. Quedó suspendida, titilando. Parecía habernos escuchado, aunque era absurdo pensarlo. El teniente, viéndose descubierto quizá, decidió encararla con la voz. Gritó en dirección a la luz. «¡Alto ahí! ¡Ejército mexicano!». No sé qué esperábamos, tal vez que alguien respondiera, que la luz se apagara, no sé. Pero lo que ocurrió a continuación, se me secó la boca del terror. La esfera luminosa reanudó su movimiento, esta vez elevándose un poco más, y adelantándose en línea recta hacia nosotros. En cuestión de un par de segundos, se plantó a quizá unos 50 metros de nuestra posición, y se quedó flotando justo sobre la quebrada, ya muy cerca. Nos resguardamos tras árboles y maleza, apuntando con nuestras armas aunque sin orden de fuego. La luz era mucho más intensa de cerca. Tenía un brillo entre amarillento y blanquecino, y parecía temblar, como el fuego de una vela en viento, pero es esférica y compacta. El área alrededor se iluminó con un tono fantasmal, proyectando sombras temblorosas de las ramas en el suelo selvático. Yo entrecerré los ojos por el resplandor, alcancé a ver a mis compañeros cubriéndose el rostro. A mi derecha, el soldado Santos se persignó murmurando un Padre Nuestro tembloroso. En ese momento, la luz emitió algo así como un zumbido bajo, un sonido apenas audible que hizo vibrar el aire. De pronto, una descarga de chispas o pequeñas partículas brillantes cayó de la esfera hacia el suelo, apagándose antes de tocar la tierra. Era como si la luz estuviera goteando energía. El teniente ordenó con voz trémula: «Retirada táctica, ya». Comenzamos a retroceder más rápido, pero tratando de mantener la cohesión. La luz entonces hizo algo increíble. Descendió ligeramente y avanzó aún más, hasta quedar a unos 20 metros de nosotros, flotando sobre la quebrada. Desde esa distancia, su resplandor nos dejó prácticamente cegados momentáneamente. Sentí un calor leve emanar de ella, o tal vez fue adrenalina en mi cuerpo. Uno de los soldados detrás de mí, el cabo Reyes, sucumbió al pánico y apretó el gatillo. Disparó su fusil al aire, una ráfaga corta a modo de advertencia y desesperación. Los balazos tronaron con un estruendo impresionante, rompiendo la quietud y haciendo que algunas aves nocturnas salieran volando de entre las ramas cercanas. Pero lo inesperado fue la reacción de la luz. Ante los disparos, ascendió súbitamente unos metros y se alejó unos 20 más, como si se hubiera asustado o sorprendido. Se quedó quieta ahí de nuevo, titilando más rápido, casi con nerviosismo, si es que algo así puede tener emociones. Aprovechamos ese instante y emprendimos retirada total. Corrimos a ciegas en dirección contraria, esquivando árboles y tropezando con raíces en nuestra carrera desesperada, esforzándonos por mantenernos juntos. Ya no importaba el sigilo, el miedo se había apoderado de nosotros. Mientras huíamos,
Pude ver por el rabillo del ojo que la luz no nos siguió por tierra, pero de pronto ascendió a las alturas con una velocidad pasmosa. Entre las copas, apareció de nuevo, ahora encima de nosotros, muy arriba, moviéndose veloz en círculos amplios. Corrimos hasta que las piernas nos ardieron. Finalmente, el teniente nos hizo alto cuando llegamos a un claro pedregoso donde solía fluir un arroyo seco, que reconocimos de la ruta. Jadeando, con las piernas temblorosas, formamos un perímetro defensivo. Yo sentía el corazón todavía golpeándome la garganta. Jamás en mi vida me había sentido tan vulnerable. Miramos hacia el cielo buscando la luz. Al principio no la vimos, y pensé que quizás se había marchado. Pero entonces, allá en lo alto, entre las nubes, apareció un destello diminuto. De hecho, no uno. Eran tres. 3 puntos luminosos formando un triángulo perfecto, moviéndose en sincronía. No emitían sonido alguno. Hicieron un patrón en el aire, sincronizados de forma casi inteligente, girando entre sí. Quise pensar que tal vez formaban parte de un solo objeto enorme y oscuro, que no alcanzábamos a ver. Y de pronto, en un parpadeo, las 3 luces salieron disparadas hacia el horizonte, y desaparecieron, como si fueran estrellas fugaces pero totalmente silenciosas. Nos quedamos todos helados, respirando agitadamente en la noche ahora de nuevo oscura. Solo se escuchaba el croar de algunas ranas reanudándose, ajenas a nuestro espanto. Ninguno atinaba a hablar. Fue Ramírez quien rompió el silencio con un hilo de voz. «Mi teniente». «¿Qué fue eso?». El teniente simplemente negó con la cabeza, todavía boquiabierto. No teníamos palabras. Finalmente el teniente preguntó si todos estaban enteros. Un soldado se había golpeado la rodilla al correr. Por lo demás, estábamos físicamente bien, aunque mentalmente sacudidos. Reanudamos el camino de vuelta a nuestro campamento base, esta vez a paso ligero, y sin separarnos ni un metro unos de otros. La misión de detectar contrabandistas quedó abandonada por esa noche. En esos momentos no nos importaba nada más que salir de allí. Yo me quedé en la retaguardia, volteando cada tanto para asegurarme de que ninguna luz nos seguía. Llegamos al campamento ya de madrugada. Nuestro comandante se enfadó al principio por habernos retirado de la zona asignada sin completar la vigilancia, pero creo que notó nuestras caras desencajadas y supo que algo serio había pasado. Le contamos una versión resumida y cautelosa. Mencionamos haber visto luces no identificadas y actividad aérea sospechosa en la zona. El comandante guardó silencio un momento, y luego nos indicó que anotáramos exactamente eso en el parte, sin más detalles. Aquello quedaría entre nosotros. Para nuestra sorpresa, el comandante, en lugar de burlarse, asintió con semblante grave, y solo dijo: «Entiendo». Más tarde me enteré de que no era la primera vez que soldados en esa frontera reportaban avistamientos extraños, aunque se mantenían en discreción. A la mañana siguiente, algunos de nosotros regresamos con permiso a la zona del avistamiento, movidos por la inquietud y la curiosidad. No hallamos ningún rastro evidente de lo ocurrido, ni fragmentos de algún aparato, ni huellas distintas a las nuestras en el fango. Solo notamos algo extraño en la vegetación. Las copas de 2 árboles en aquella quebrada tenían partes chamuscadas, hojas resecas, como si hubieran sido expuestas a un calor intenso o a una radiación desconocida. Aquello nos convenció más de que lo vivido no fue alucinación colectiva. Había dejado una huella física aunque mínima. Hasta el día de hoy no sé con certeza qué fue lo que vimos. Muchos dirán que quizás drones avanzados o maniobras de algún aparato experimental, pero ningún dron conocido se comporta así ni se divide en 3, para luego juntarse de nuevo. Otros hablarán de ovnis o fenómenos sobrenaturales. Yo, sinceramente, evito ponerle nombre. Solo sé que lo que fuera, no era algo que estuviéramos equipados para enfrentar. Como militar, estoy entrenado para confrontar amenazas tangibles, con enemigos de carne y hueso. Pero esa noche me di cuenta de lo indefenso que puede quedar uno ante lo desconocido, ante aquello que escapa a nuestro entendimiento. Mi consejo para mis compañeros que patrullen esas zonas remotas es este: si alguna vez ven luces extrañas moviéndose en el cielo, o entre los árboles, piensen con cuidado antes de acercarse. A veces no son aviones ni drones, ni nada que venga de este mundo. En esos lugares olvidados, bajo el manto de la jungla, hay cosas que desafían toda lógica. Si ven lo que nosotros vimos, mantengan la calma y retrocedan, porque apuntarles con un rifle no sirve de nada. No hay vergüenza en reconocer un enemigo o fenómeno fuera de nuestro alcance. Es mejor retirarse con vida
que dejar la soberbia dictarnos un enfrentamiento imposible. Personalmente, desde aquella noche cada vez que levanto la vista al cielo en medio de la selva, no puedo evitar recordar esas luces y sentir un escalofrío. Sé que hay fuerzas o presencias allá afuera que superan nuestra comprensión, y solo nos queda enfrentarlas con humildad y prudencia. Hola, buenas. Me llamo Ramón Ruiz. Soy cabo del Ejército Mexicano. Tengo 30 años de edad y 12 de servicio. Lo que les voy a contar sucedió durante una operación de búsqueda y rescate en la región selvática de los Tuxtlas, en Veracruz, cerca de la laguna de Catemaco. Es una zona de densa jungla tropical, famosa por sus leyendas y por albergar comunidades aisladas. Nuestro equipo de 4 soldados había sido enviado para localizar a un grupo de investigadores de flora que había dejado de reportarse 2 días atrás. Se trataba de 3 biólogos que estudiaban la flora, cuyo último contacto radial señalaba que se adentraban en esa zona antes de perder comunicación. Era pleno verano, alrededor de las 7 de la noche, cuando la lluvia nos sorprendió en medio del monte. Una llovizna persistente empapaba las hojas y nos calaba los huesos. Decidimos seguir avanzando un poco más antes de acampar, ya que estábamos cerca de la última ubicación conocida de los científicos. El aire olía a tierra mojada y hoja verde triturada. Un aroma intenso que subía de cada pisada que dábamos. Una niebla fina empezó a levantarse con la lluvia, envolviendo los troncos y difuminando la línea del horizonte entre árboles. Después de otra media hora abriéndonos paso con machetes entre lianas y ramas bajas, divisamos algo inesperado. A través de la bruma, emergieron siluetas geométricas oscuras. No eran árboles. Al acercarnos con precaución, nos dimos cuenta de que eran chozas y casitas de madera, desperdigadas entre la maleza. Nos encontramos, sin esperarlo, un poblado oculto en la selva. En la entrada, un letrero de madera desgastada con letras casi borradas pendía torcido entre 2 postes, como único testigo del nombre de aquel sitio olvidado. Nos tomó por sorpresa. Consultamos el mapa, y ninguno teníamos registrado ningún caserío en esa área. Quizá era un asentamiento antiguo abandonado, un pueblo fantasma de campesinos o antiguos trabajadores madereros. Con la luz mortecina del atardecer y la neblina, el sitio lucía sacado de un sueño. Pequeñas casas de tabla y techo de lámina oxidada o paja, algunas inclinadas o invadidas por enredaderas. Sin embargo, en medio del caserío notamos algo que nos aceleró el corazón. Una luz tenue proveniente de una de las casas, oscilando tras una ventana rota. Parecía la llama de una vela, o un quinqué. Instintivamente nos pusimos en alerta. Si los investigadores que buscábamos se habían refugiado allí, podríamos encontrarlos. También cabía la posibilidad de toparse con pobladores locales o personas desconocidas. El teniente al mando nos indicó avanzar con precaución, armas listas pero apuntando hacia abajo en señal de paz. Recorrimos un sendero de tierra que atravesaba el pueblito. A cada paso, nuestras botas chapoteaban en charcos formados por la lluvia. Pasamos junto a la primera choza. La puerta estaba desencajada, colgando de una bisagra, y adentro todo lucía oscuro y silencioso. Apenas distinguí unos muebles viejos cubiertos de moho y telas de araña. Claramente nadie había vivido allí en años. Lo mismo percibimos en la siguiente casita: silencio, abandono, un espeso olor a humedad añeja. Sin embargo, la tercera casa era la que emanaba aquella luz. Era una casona un poco más grande, quizás la del antiguo comisariado ejidal o del capataz maderero local. Tenía un porche frontal con barandales de madera podrida y una mecedora vacía que se balanceaba lentamente, impulsada quizás por la brisa húmeda. Por debajo de la puerta principal se colaba un hilito de luz amarilla. Nos acercamos anunciando en voz alta: «Hola, ¿hay alguien aquí? Somos del ejército, venimos a ayudar». No obtuvimos respuesta. El teniente asintió y empujé con cuidado la puerta, que sorprendentemente cedió sin dificultad, como si la hubiesen dejado apenas entornada. Dentro encontramos una escena fuera de lo común. Sobre una mesa de madera carcomida ardía una vela dentro de un vaso, a medio consumir, iluminando tenuemente la habitación. Junto a la vela había un plato de comida y una taza metálica. Por un segundo pensé que por fin habíamos dado con los desaparecidos. Pero la habitación estaba vacía. No se veía nadie. Dejamos nuestras botas marcar huellas de barro fresco en el piso de tablones polvorientos mientras entrábamos con cautela. Examiné la comida del plato. Frijoles y algo de carne, parcialmente cubiertos de moho blanco. Llevaba días ahí, pudriéndose. Sin embargo, la vela era nueva, acabada de encender quizá horas atrás,
porque aún le quedaba bastante cera, y la llama oscilaba vivaz. La taza a un lado tenía restos de café negro. Toqué el costado de la taza y estaba tibio. Sentí un escalofrío. Alguien había estado allá hace muy poco, quizá minutos antes de nuestra llegada. ¿Pero quién? Mis compañeros revisaron las dos habitaciones contiguas de la casona. Una era una cocina vieja, con trastos regados y una estufa de leña apagada. La otra parecía un dormitorio con una hamaca rasgada y cajones volteados. No había señales de los investigadores extraviados, ni de persona alguna. Solo ese inexplicable escenario en la sala. Comida echada a perder, café caliente y una vela encendida sin dueño a la vista. De pronto, escuchamos un ruido fuera, como pasos sobre charcos. Salimos inmediatamente al porche, apuntando nuestras linternas y armas. Vimos una figura doblar la esquina de la siguiente choza, perdiéndose en la oscuridad entre la lluvia. «¡Alto, ejército mexicano!», gritó el teniente, y todos bajamos corriendo los pocos escalones hacia la calle improvisada, en dirección a donde desapareció la persona. Nos dividimos en pares rodeando la casa. Yo iba con otro cabo bordeando por la derecha. Al virar la esquina con rapidez, con el corazón en la garganta, apunté la linterna. Y no había nadie. Solo la lluvia cayendo sobre los arbustos y el lodazal detrás de la casa. Mi compañero y yo avanzamos unos metros, buscando entre las sombras de los árboles. Nada. Al juntarnos de nuevo los cuatro frente a aquella vivienda, intercambiamos miradas confusas. El soldado moreno juraba haber visto claramente a un hombre flaco con sombrero de ala ancha, asomarse por un segundo desde la esquina, antes de esfumarse. Según él, aquel hombre lo miró directamente, pero no pudo verle el rostro entre las sombras y el sombrero calado. Yo solo atisbé una sombra humanoide. Revisamos el terreno blanduzco buscando huellas. Encontramos muchas, para nuestra sorpresa. Había numerosas pisadas alrededor, marcadas en el barro fresco. Las seguimos con la luz. Iban desordenadas, como de personas caminando sin prisa por todo el poblado. Conté al menos huellas de 5 o 6 individuos distintos por el tamaño. Algunas huellas eran pequeñas, otras más grandes, como de mujeres, hombres e incluso niños descalzos. Estaban dispersas sin orden aparente, lo cual me erizó la piel. Daba la impresión de que una comunidad invisible se hubiera paseado por allí recientemente. Pero ¿por qué no había aparecido nadie a recibirnos, ni respondido a nuestros llamados? Se escondían. Continuamos explorando el poblado con creciente aprensión. El ambiente se sentía pesado, cargado de una extraña electricidad, como cuando uno presiente que lo están observando. La niebla se hacía más espesa conforme caía la noche cerrada, y nuestras linternas apenas abrían túneles de luz en la bruma. Llegamos a la pequeña plaza central, donde distinguimos la estructura de una capilla, o iglesia diminuta. Sus paredes de madera tenían crucifijos tallados. La puerta doble estaba abierta de par en par. En su interior se veía un altar sencillo. Entramos esperando tal vez encontrar refugiados allí. Lo que encontramos me puso la piel de gallina. Todas las bancas estaban ocupadas por siluetas humanas quietas, que resultaron ser maniquíes o figuras de espantapájaros, sentados ordenadamente. Eran muñecos toscos, hechos con ropa vieja y rellenos de paja, algunos con sombreros o pañuelos cubriendo donde deberían tener el rostro. Había al menos una docena de aquellas figuras, sentadas, ante el altar, y mirando al frente. Al iluminar la escena con nuestras linternas, las sombras de los muñecos se alargaron contra las paredes, dotándolos de un aura aún más siniestra. Uno llevaba un sombrero gris de palma, otro un vestido floreado raído. En la primera banca, incluso, había una figura pequeña con ropa infantil, como un niño de espantapájaros. Uno de mis compañeros exclamó: «¿Pero qué demonios?». No teníamos palabras. ¿Quién habría colocado eso así, y por qué? El teniente murmuró: «Este pueblo. Algo no está bien aquí». El cabo Morales, a mi lado, tragó saliva, y dijo lo que todos pensábamos: «Vámonos ya, mi teniente. Por favor». El teniente asintió, sin dejar de mirar a los feligreses inmóviles en las bancas. Yo me acerqué lentamente a uno de los muñecos, y levanté su sombrero. Debajo, en efecto, solo había una calabaza medio podrida, con facciones pintadas a mano a modo de rostro. El olor a heno húmedo y moho inundaba la capilla. Decidimos salir de ese lugar perturbador de inmediato. Afuera, en la plaza, la lluvia empezaba a amainar, pero la niebla se arremolinaba en capas espesas. De pronto escuché un sonido que me hizo dar un brinco. Provenía de la casa con la vela, a unos 30 metros. Era el crujido inconfundible de la mecedora en el porche, rechinando.
Apunté mi luz hacia allí, y mis compañeros hicieron lo mismo. Entre la bruma, distinguimos la mecedora moviéndose, y en ella, la silueta de alguien sentado. «¡Alto ahí!», grité, reuniendo el valor que me quedaba. Empezamos a correr hacia la casa de nuevo. La silueta en la mecedora parecía la de una persona delgada. No se inmutó ante nuestro grito. La mecedora seguía balanceándose lentamente. Subimos al porche mojado de 2 zancadas, y casi resbalé en el último escalón. La silla se movía adelante y atrás. Vacía. Vacía otra vez. Pasé mi mano por el asiento aún balanceante para detenerlo. Estaba húmedo por la lluvia, pero también ligeramente tibio, como si alguien hubiera estado sentado allí hacía unos instantes. Un trueno lejano retumbó en las montañas, recordándonos lo aislados que estábamos. «Mi teniente, ¿y si nos replegamos?», sugerí con la voz tensa. Algo en ese lugar nos estaba jugando con la cabeza. Él asintió después de un par de segundos, visiblemente consternado también. Justo cuando estábamos por reunirnos y salir del pueblo, escuchamos un sonido nítido que provenía de algún punto entre las casas. Era una carcajada, resonó entre la bruma. Era una risa chillona, humana, pero tenía un tono antinatural, burlón, casi como de alegría macabra. Fue solo un instante, se apagó enseguida, como eco burlón. Ninguno de nosotros pudo determinar de dónde vino exactamente, porque la niebla distorsionaba todo. «¿Hay alguien ahí? ¡Salga!», gritó el teniente con rabia y miedo contenidos. Por supuesto, no hubo respuesta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Nos retiramos en formación, cubriendo retaguardia con las armas listas. Mientras nos alejábamos por la vereda por la que habíamos llegado, juro que a través de la niebla pude ver, de reojo, varias figuras paradas en la plaza mirándonos. No volteé a comprobar. Tenía el corazón en un puño y preferí acelerar el paso, convencido de que nos vigilaban. Uno de mis compañeros sollozaba quedo y otro rezaba entre dientes. Caminamos casi a tientas hasta salir de aquel valle oculto, guiados por el GPS y nuestra desesperación. Terminamos acampando más lejos esa noche, apiñados, empapados y sin dormir casi nada. Al menos nos sentíamos fuera del alcance de lo que fuera que ocurría en ese poblado maldito. Manteníamos las lámparas encendidas y montamos guardia en parejas. Ninguno confiaba plenamente en que lo que rondaba ese pueblo no nos hubiese seguido. Al amanecer, retornamos con refuerzos, recorriendo de nuevo el área con la luz del día. Y adivinen, no encontramos nada anormal. Sí, las casas seguían allí, ruinas quietas y mohosas, pero la vela se había consumido por completo hasta la base, y el plato con comida se había caído, como si alguien lo hubiera tirado al marcharse. Los muñecos seguían en la iglesia, mudos e inertes. Ni rastro de personas reales, y aquellas múltiples huellas descalzas que habíamos visto se habían desvanecido con la lluvia. Fuera de nuestras propias pisadas endurecidas en el lodo, no había huella fresca alguna. Los científicos extraviados aparecieron días después a kilómetros de allí, sanos y salvos. Su desaparición nada tuvo que ver con ese pueblo. Habíamos topado con algo distinto, algo que nadie nos encargó encontrar. Hasta el día de hoy, no sé qué eran esas figuras que vislumbramos, ni quién encendió esa vela o preparó ese café. Algunos en la región después nos dijeron que por los Tuxtlas hay pueblos enteros abandonados desde hace décadas. Un anciano de la zona nos dijo que ese caserío en particular llevaba deshabitado desde los años 70, tras una tragedia cuyos detalles nadie precisaba, y que muchos creían que allí se practicaba brujería y rituales oscuros. Según él, en lugares así quedan energías atrapadas. A veces repiten escenas del pasado. Yo no era muy creyente en esas cosas, pero tras esa noche, me cuesta dudarlo. Aún me cuesta creer lo vivido, pero mis compañeros y yo lo atestiguamos juntos. Como militar, he patrullado zonas peligrosas y enfrentado amenazas humanas. Jamás pensé sentir tanto miedo como en ese lugar aparentemente vacío. Aprendí que en la selva hay más que animales y hombres. Mi consejo para cualquiera que tenga que internarse en sitios abandonados como ese: no vayan solos. Y si la intuición les dice que salgan de allí, háganle caso. Si se topan con un pueblo fantasma en la espesura y empiezan a suceder cosas que desafían la lógica, mejor den media vuelta. Porque hay lugares en la jungla que cargan con su propia historia oscura, y fuerzas que no distinguen entre civiles o soldados. Nosotros salimos ilesos de milagro, pero con la certeza de que esos parajes guardan secretos que es mejor dejar en paz. No todo lo que está abandonado
está realmente deshabitado. A veces, lo invisible nos observa, y les aseguro que nunca olvidaré las miradas que no vi, pero sentí en la niebla de aquel pueblo perdido. Mis compañeros y yo rara vez hablamos de lo ocurrido. ¿Cómo explicarlo siquiera? Pero todos cargamos con esa noche en la memoria. Cada vez que patrullo una selva y diviso estructuras abandonadas entre los árboles, ese recuerdo vuelve, recordándome que nunca hay que bajar la guardia ante lo desconocido. Hola, soy José Aguilar, sargento del ejército con 28 años de edad y 10 de servicio. Mi historia ocurrió durante una operación contra el saqueo arqueológico en la selva de Chiapas, no muy lejos de la frontera con Guatemala. Llevábamos todo el día operando en ese terreno difícil, y ya entrada la tarde nuestra unidad logró interceptar a unos saqueadores que operaban en una zona de ruinas mayas poco exploradas. Recuperamos varias piezas que los ladrones pretendían llevarse. Recuerdo que el cabecilla de esos saqueadores, cuando lo esposábamos, nos gritó que estábamos cometiendo un error y que esa selva nos reclamaría por quitarle sus tesoros. Lo tomamos como patrañas para asustarnos, por supuesto, pero entre ellas una estatuilla tallada en piedra verde, como jade oscuro, de unos 30 centímetros de alto. La figura representaba a una especie de ser humanoide, con rasgos animales, muy detallada y antigua. Por protocolo, debíamos custodiar los artefactos hasta entregarlos a las autoridades culturales al día siguiente. Como ya caía la noche, montamos un campamento improvisado en la selva, a unos kilómetros del sitio de las ruinas, para pasar hasta la mañana. La humedad era sofocante incluso al anochecer. El aire se sentía pesado, y los mosquitos no daban tregua, zumbando en nuestros oídos pese al repelente. El canto de los grillos y chicharras formaba un muro de sonido constante alrededor nuestro, mezclado con los aullidos ocasionales de los monos zaraguatos en la distancia. Nos turnamos para hacer guardia, 2 soldados a la vez. Yo tomé el primer turno junto al cabo Martínez. Mientras la mayoría de mis compañeros dormían dentro de las carpas, nosotros nos quedamos bajo un techito improvisado de lona, protegiéndonos de la serena. Teníamos la estatuilla asegurada dentro de una caja de madera que los mismos saqueadores usaban para transportarla. La caja estaba a mi lado, cerrada, y no voy a negar que me generaba curiosidad su contenido. Alrededor de las 11 de la noche, la selva estaba sumida en una oscuridad casi total, apenas rota por la luz de nuestra fogata humeante. Martínez y yo conversábamos en voz baja para mantenernos despiertos. Él, medio en broma, medio en serio, me decía que ese ídolo mejor lo hubiéramos dejado donde estaba, que no le daba buena espina. Yo reí, diciéndole que no fuera supersticioso, que era solo una piedra valiosa. Pero en el fondo yo también sentía algo extraño. Desde que esa estatuilla llegó a mis manos, experimentaba una especie de incomodidad, un nerviosismo sutil, como si alguien me observara. Lo achiqué al estrés del operativo y al cansancio. Cerca de la medianoche, Martínez se levantó para hacer una ronda perimetral a poca distancia. Me quedé solo unos minutos, atizando la fogata. De pronto, sentí un ligero ruido detrás de mí, como si algo rozara la lona de la tienda donde guardábamos los artefactos. Giré de inmediato alumbrando con mi linterna. No vi nada más que las hojas brillantes de los arbustos moviéndose levemente. Probablemente un lagarto, o alguna otra criatura nocturna, pensé. Sin embargo, a los pocos instantes escuché claramente otra cosa. Un susurro. Casi salté, enfocando con la linterna en redondo. Era un susurro bajito, indescifrable, casi como un cántico lejano en una lengua desconocida, como si varias voces cuchichearan a la vez desde entre los árboles. Me incorporé con el fusil en mano, llamé en voz baja. «Martínez, ¿eres tú?» No hubo respuesta inmediata, solo el coro de grillos. Me asomé hacia la orilla del campamento, un tanto intranquilo. Entonces escuché la voz de Martínez a la distancia. «¿Sargento?» ¿me llamó? Le contesté que no, que creí oír algo y pensé que era él. «Yo también escuché voces», replicó él al acercarse de vuelta, con el ceño fruncido. Recorrimos la vista alrededor. No vimos nada raro. Tal vez el viento entre las ramas causa esos sonidos, nos dijimos, aunque apenas había brisa. Volvimos a nuestro puesto junto al fuego. Para calmarnos un poco, decidí revisar la caja con los objetos recuperados, como una forma de mantener la mente ocupada. Abrí la tapa. Dentro estaban envueltos en tela la estatuilla de jade, y otros artefactos menores, unas vasijas quebradas y collares de cuentas. Saqué con cuidado la estatuilla, y la sostuve contra la luz anaranjada de las brasas. Pesaba más de lo que parecía. Su superficie pulida reflejaba destellos.
Representaba a una figura mitad hombre, mitad bestia. Tenía cuerpo humano, pero de la espalda le brotaban espinas o alas estilizadas, y el rostro era una mueca feroz con colmillos. Los ojos estaban incrustados con conchas blancas que brillaban inquietantemente. Martínez hizo una mueca y me dijo en voz baja: «Ese mono está diablo, mi sargento». Yo me burlé un poco para aliviar la tensión. «Nah, solo es una artesanía vieja. Bonita, eso sí. Dicen que valdría millones en el mercado negro». Pero al decir eso, noté algo raro en la estatua. Al enfocar bien la linterna sobre ella, me pareció ver manchas oscuras en la base, como restos secos de sangre. Mi sonrisa se congeló. Eran vetas pardas en las ranuras de la piedra, casi imperceptibles si no se miraba con atención. Martínez también lo vio, y soltó un chasquido de disgusto. «Mejor guarde eso, mi sargento», susurró incómodo. Lo guardé de vuelta en la caja y cerré. En ese mismo momento, sentimos un fuerte olor que nos tomó por sorpresa. Un hedor a podrido, como a animal muerto o huevo sulfuroso, invadió el campamento de golpe. Martínez arrugó la nariz. «¿Huele eso? ¿Qué será?». Yo barrí con la linterna alrededor esperando hallar quizás un tejón muerto o algo así, pero nada. Entonces, sin previo aviso, escuchamos el golpeteo metálico de algo que caía dentro de la tienda de los artefactos. Casi se me detiene el corazón. Nos acercamos deprisa, y entramos. La caja de madera estaba volteada en el suelo, con todo su contenido esparcido. La estatuilla, las vasijas rotas, las cuentas regadas. Era como si alguien la hubiera empujado deliberadamente. Martínez soltó una maldición. Al principio pensamos que quizás la habíamos dejado mal colocada, y se cayó sola, pero la puerta de la tienda estaba cerrada, y era improbable que un animal entrara sin que lo viéramos. Además, volcarse así y rodar implicaba fuerza. Revisé la estatuilla rápidamente. Intacta. La coloqué de nuevo dentro de la caja con los demás objetos lo mejor que pude, y cerré de golpe. En ese momento escuchamos un chillido agudo afuera, hacia la oscuridad de la selva. Sonó casi como la risa de un niño, pero distorsionada. Ambos nos miramos con los ojos muy abiertos. Sentí un escalofrío descender por mi espalda. «¿Quién anda ahí?», grité saliendo de la tienda con el arma lista. Apunté hacia donde creí que provenía el sonido. Solo vi la espesura y sombras. Los demás compañeros comenzaron a despertarse alarmados por mis gritos. El teniente salió de su carpa preguntando qué pasaba. Apenado pero nervioso le expliqué en voz rápida que posiblemente algún animal se había metido al campamento y tirado la caja, y que escuchamos un sonido extraño. Él frunció el ceño, mirando alrededor con su linterna de mano. Ordenó hacer una ronda para revisar el perímetro, por si fueran saqueadores rezagados intentando recuperarlo todo. Nos distribuimos y comenzamos a inspeccionar la zona inmediata. La luna apenas se veía entre las copas, dando una claridad muy tenue. Me interné unos 15 metros entre la vegetación con otro soldado. El olor fétido seguía presente, flotando en el aire quieto. De pronto mi compañero susurró: «¿Ve eso, mi sargento? ¿Ahí abajo?». Apunté mi haz de luz hacia el suelo donde indicaba. Eran huellas pequeñas en el barro blando, a un costado de un árbol. Parecían pies descalzos, pero diminutas, como de un niño pequeño, o de un animal bípedo. Se marcaban claras, con 4 dedos cada una. Mi compañero me miró pálido. No eran huellas ni de niño, ni de criatura que conociéramos. Las seguimos unos pasos. Eran muchas, dispersas, alrededor del árbol, y luego se perdían hacia un arroyo cercano. En ese arroyo la luz de mi linterna captó algo que me sobresaltó. Un reflejo fugaz, como si unos ojos brillaran y se escondieran detrás de unas piedras. Levanté el puño para detenernos. Apagué la linterna un segundo, conteniendo el aliento. La penumbra era casi absoluta. Entonces, en la orilla del arroyo, distinguimos una figura baja, quizá de medio metro de altura, que asomó apenas la cabeza. Tenía ojos brillantes, como los de un animal al reflejar la luz, pero se veían verdosos, y juraría que nos estaba mirando fijamente. El soldado a mi lado soltó un grito ahogado, y encendió su linterna de nuevo. La criatura dio un brinco, y salió a la vista por un instante. Era una especie de duende o ente pequeño, deforme, con extremidades delgadas y torso encorvado. Juraría que llevaba una especie de taparrabos de fibras. Su piel era oscura, cubierta de lo que parecían parches de pelo o musgo, y su rostro era arrugado como el de un anciano pequeño, con una expresión feroz. Nos mostró los dientes en un gruñido agudo, y escapó a una velocidad increíble selva adentro. No abrimos fuego,
Estábamos demasiado atónitos como para reaccionar en ese momento. Tras un segundo de estupor, reuní el valor y corrí tras la criatura unos metros, abriéndome paso entre la maleza mientras le gritaba que se detuviera, como si aquello entendiera el lenguaje. Lo escuchaba moverse a toda prisa entre los arbustos, soltando una risa entrecortada que me hervía la sangre. Lo perseguí hasta una arboleda cercana, iluminada débilmente por la luna. Allí me detuve en seco. Ante mí tenía una estructura que no esperaba ver. En medio de la arboleda se alzaba un pequeño altar de piedra cubierto de raíces y líquenes. Alcancé a distinguir en la superficie unos grabados desgastados y lo que parecían restos de ceniza o velas consumidas, como si hubiese sido usado en rituales antiguos. Sobre él, reflejando la luz lunar, vi la estatuilla de jade, nuestra estatuilla, cuidadosamente colocada en el centro del altar. La reconocí por la forma y el brillo verdoso. No entendía cómo llegó allí tan rápido. La habíamos dejado en la caja minutos antes. Mi compañero llegó detrás de mí, respirando agitadamente. Ambos nos aproximamos con cautela al altar. Todo estaba en silencio, como si la selva contuviera el aliento nuevamente. Recuperé la estatuilla con manos temblorosas y la envolví en mi tela de campaña. En ese momento, alcé la vista y me pareció distinguir a la pequeña criatura encaramada en la rama de un árbol cercano, mirándome fijamente con sus ojos verdosos. No intentó atacarme ni nada, solo me observó en silencio con esa expresión inescrutable. Di un paso atrás, y entonces la vi escabullirse entre el follaje, desapareciendo una vez más. Regresamos al campamento nerviosos, mirando sobre los hombros. Reunimos al teniente y los demás, y les contamos, con cierta vergüenza anticipada, porque sonaba a delirio, lo que habíamos visto. Una criatura pequeña, semejante a un duende, nos había acechado, y aparentemente tomó la estatua para devolverla a algún altar. Para nuestra sorpresa, 2 de los soldados habían escuchado también risitas y pasos menudos cerca de sus puestos. Entre todos cruzamos miradas espantadas y coincidimos en que fuera lo que fuera. No era imaginación de un solo hombre. El cabo Jiménez, que era originario de esos rumbos, se persignó aterrorizado diciendo que seguramente era un duende del monte. Otro soldado recordó haber escuchado a los ancianos hablar de los aluxes mayas, espíritus guardianes de la selva. Miramos hacia la oscuridad con respeto y miedo renovados. Antes del amanecer empaquetamos todo y nos retiramos de aquella selva. Informamos de la recuperación de los artefactos, sin mencionar detalles extraños, solo indicando que los saqueadores quizá tenían cómplices merodeando, por justificar nuestro nerviosismo. No era algo que quisiéramos explicar oficialmente. Días después, la estatuilla fue entregada a las autoridades del KIMBNAH, Instituto de Antropología. Supimos extraoficialmente que los arqueólogos locales tenían reservas de exhibirla, pues su descubrimiento se rodeó de accidentes, y decían, provenía de un antiguo santuario de un alux o espíritu guardián maya. Se dice que figuras así representaban a aluxes, duendes protectores, a los que la gente de antaño dejaba ofrendas para cuidar sus campos y templos. ¿Quién sabe? Yo, por mi parte, nunca podré olvidar lo que vi esa noche. Durante un tiempo me desperté entre sudores, recordando aquellas risitas y esos ojos brillantes, observándonos en la oscuridad. He patrullado muchas selvas y enfrentado muchos peligros tangibles, pero nada me había preparado para ver una criatura sacada de los mitos. Siempre pensé que las historias de duendes guardianes eran cuentos para turistas. Ahora ya no estoy tan seguro. Mi consejo para quienes operen en estas regiones ricas en historia antigua: respeten la selva y sus secretos. Si topan con piezas o lugares sagrados, háganlo con humildad y cuidado. Y si alguna vez sienten que algo los observa desde la oscuridad o escuchan risas donde no debería haber nadie, no lo tomen a broma. Puede que no estén solos. Nosotros devolvimos aquel ídolo a sus legítimos protectores, quizá, y salimos ilesos. Pero estoy convencido de que, de haber actuado con soberbia o imprudencia, la selva misma, o sus habitantes invisibles nos hubiera hecho pagar. Así que ya lo saben. En estas tierras, no todo lo que existe se puede ver, y más vale tenerle respeto a lo desconocido. Buenas noches. Soy el capitán Luis Mendoza. Tengo 42 años y 20 de servicio. Lo que voy a narrar sucedió en la reserva de Siancaan, en Quintana Roo, un lugar de selvas y humedales espesos junto a la costa del Caribe. Estábamos en medio de una operación para ubicar los restos de una avioneta de narcotraficantes que, según información de radar, había realizado un aterrizaje forzoso en la zona. Nos insertamos un equipo de 6 militares en la jungla, llegando al punto del siniestro avanzada ya la noche, alrededor de las 2 de la madrugada.
El calor era sofocante incluso a esa hora. El aire estaba cargado de humedad y de ese olor a vegetación salobre típico de los pantanos costeros. Localizamos la avioneta estrellada en un claro entre manglares, la nariz incrustada en el fango, las alas destrozadas. El terreno alrededor era un pantano lodoso. Con cada paso se nos hundían las botas hasta los tobillos en agua turbia. No hallamos a nadie a bordo. Posiblemente los ocupantes huyeron con lo que pudieron antes de que llegáramos. Nuestro objetivo era asegurar la zona y buscar cargamentos escondidos. Montamos un perímetro alrededor del sitio del impacto. La selva a nuestro alrededor era un muro negro salpicado de sonidos. El croar rítmico de las ranas, el zumbido incesante de mosquitos, y de vez en cuando chapoteos lejanos de algún animal moviéndose en las aguas oscuras. Mientras 3 de mis hombres registraban los restos humeantes de la avioneta, los demás nos distribuimos para vigilar. La luna estaba en cuarto menguante, brindando apenas una tenue claridad que se filtraba por la bruma baja. Decidimos quedarnos el resto de la noche allí, hasta que al amanecer pudiéramos ser evacuados en helicóptero con la evidencia recolectada. Alrededor de las 3 de la mañana, con todo relativamente tranquilo, comenzaron las extrañezas. Yo estaba junto a nuestro radio operador, el teniente Robles, cerca de la cola destrozada del avión, cuando escuché claramente que alguien en la oscuridad pronunciaba: «Capitán, por aquí». Inmediatamente reconocí la voz del cabo Herrera, uno de mis hombres que se suponía estaba apostado en la cara norte del perímetro. La voz provenía de la densa vegetación al sur, justo al lado opuesto. Robles y yo nos miramos, extrañados. ¿Por qué Herrera estaría allí, y no en su puesto? Y más inquietante, ¿por qué sonaba su voz tan apagada? Era como si la hubiese pronunciado dentro de un túnel. Decidí responder en voz alta: «¿Herrera? ¿Eres tú? Reporta tu posición». No hubo respuesta, solo el resonar lejano de mi propio eco entre los árboles. Avisé por el canal interno de radio: «Herrera, confirma si me llamaste hace un momento». Al par de segundos llegó la respuesta, con la voz confundida y somnolienta del cabo Herrera: «Negativo, mi capitán. No lo he llamado. Sigo en mi posición al norte, todo en orden». Sentí un leve escalofrío. Pude ver a Robles tragar saliva. Algo no cuadraba. Decidí no alarmar al resto aún. Le indiqué a Robles que nos acercáramos cautelosamente hacia el lado sur del perímetro, de donde creímos oír la voz. Avanzamos entre los troncos retorcidos de mangles y charcos, iluminando con linterna infrarroja, para no delatar nuestra presencia más de lo necesario. No encontramos nada inusual, aparte de nuestras sombras deformándose en la espesura, solo ranas que saltaban al agua asustadas por nuestra cercanía. Regresamos al claro del accidente, tratando de racionalizar lo ocurrido. Tal vez solo imaginé la voz, sugestionado por la fatiga. Sin embargo, apenas estaba elaborando ese pensamiento cuando escuchamos otro llamado, esta vez proveniente del este, desde la dirección opuesta. «Robles», gritaban. Sonaba como la voz del sargento Paredes, nuestro médico, llamando al teniente. Robles me miró con el rostro lívido. Era definitivamente la voz de Paredes. Pero Paredes se hallaba en ese momento a la vista, a unos 15 metros de nosotros, revisando unas provisiones junto a la avioneta. Y por su reacción al escuchar el grito, supe que él también lo había oído, y está tan desconcertado como nosotros. «Mi capitán, ¿me necesitaba?», preguntó Paredes levantándose, pensando que yo lo había llamado. Le negué con un ademán, llevándome el índice a los labios para indicarle silencio. Inmediatamente comuniqué a todos por radio en clave que permanecieran alerta y que nadie se moviera de su posición sin órdenes directas. Sentí como un sudor frío me cubría la nuca debajo del casco. Nos reunimos los 6 en el claro, formando un círculo a la luz tensa de nuestras linternas. Le susurré a mis hombres que posiblemente hubiera intrusos tratando de desconcertarnos, quizás algún rezagado de la narcoavioneta jugando trucos para intentar recuperar la mercancía. Era la explicación lógica más cercana, aunque en el fondo, presentía que no cuadraba del todo. Organizamos entonces patrullajes en pares alrededor del perímetro, para tratar de detectar a cualquier infiltrado. Yo avancé con Herrera hacia el sur, Robles con Paredes hacia el este, y los 2 soldados restantes cubrieron el oeste y norte respectivamente, todos comunicados por radio. La vegetación era tan cerrada, que a pocos metros ya no veías la luz del claro. Herrera y yo caminábamos despacio entre raíces sobresalientes y charcos pestilentes. El rayo de mi linterna cortaba la oscuridad iluminando troncos nudosos y enredaderas. El silencio era opresivo,
como si los animales se hubieran callado de golpe. De pronto, un crujido de ramas a nuestras espaldas. Nos volteamos bruscamente, apuntando con armas y luz. Solo vimos hojas temblando. Avancé un par de pasos, y justo entonces escuché a Herrera gritar: «¡Capitán! Aquí, rápido». Su voz venía de vuelta del claro, por donde habíamos venido. Me giré confuso hacia él, pero Herrera no estaba detrás de mí. Lo había dejado unos metros atrás cubriéndome la espalda. Alumbré con desesperación hacia donde suponía que estaba y lo vi. Herrera seguía allí, un par de pasos más atrás, con el rostro pálido, mirándome a mí fijamente. «¿Por qué me llama mi capitán?», dijo con un hilo de voz. Yo no le había llamado. Y ese «capitán, aquí, rápido», lo había escuchado frente a mí, o desde atrás donde Herrera realmente estaba. Sentí un helado corrientazo en el cuerpo al entender. Fuera lo que fuese, nos estaba imitando. A ambos. El radio crepitó entonces con la voz agitada del teniente Robles. «Mendoza, permiso para reunirnos con usted. ¿Hay algo?». No terminó la frase antes de que escucháramos un tiro en la lejanía, seguido del vociferar del sargento Paredes. «Alto, alto, somos nosotros». Rápidamente llevé a Herrera de vuelta al claro. Encontramos a Robles, Paredes y los otros 2 soldados ya allí, de pie y espantados. Uno de ellos, el soldado Valdés, tenía el arma aún humeante apuntando al suelo. Les hice señas de bajar el arma. Paredes empezó a explicar atropelladamente. Mientras ellos patrullaban, vieron entre la espesura la silueta de lo que creyeron era un hombre armado acechando. Paredes lo llamó en alto, pero la figura se internó más. Valdés, nervioso, realizó un disparo de advertencia al suelo para intimidar. Al acercarse, no encontraron a nadie, solo ramas movidas. «Lo peor», dijo Paredes, «es que la figura que vieron se parecía muchísimo a mí, al capitán. Por eso no dispararon directo. Creyeron por un instante que podría ser yo moviéndome fuera de posición, aunque no tenía sentido». Mi sangre se heló un poco más con ese dato. Alguien, o algo, estaba adoptando nuestras voces, y quizá hasta nuestras apariencias entre la penumbra para confundirnos. Nos agrupamos espalda contra espalda en círculo, tratando de mantener la calma. Las ráfagas de luz de nuestras linternas barrían el perímetro frenéticamente. A cada movimiento o sombra, éramos un manojo de nervios. Decidí en ese momento implementar un código de verificación. Nos repartimos contraseñas de reconocimiento rápido. Si alguien se separaba o salía de la vista del grupo, al volver debía decir una palabra clave. Eso, pensé, podría evitar un caos mayor si duplicados aparecían. Mis hombres asintieron tensos, comprendiendo la gravedad sin que yo la expresara en voz alta. Así pasamos los siguientes interminables minutos, hombro con hombro bajo la noche espesa de Siancán. De vez en cuando se oían chapoteos o crujidos a la distancia que nos hacían apuntar en esa dirección, pero nada se materializaba. El hedor del pantano y el zumbido insistente de mosquitos eran lo único constante. Empecé a sentir que el enemigo nos estaba rodeando, sin jamás mostrarse del todo. En un momento dado, el soldado Valdés susurró: «Creo que vi a alguien allí», señalando hacia un grupo de palmeras bajas. Todos enfocamos y, por un brevísimo segundo, me pareció divisar un rostro asomado entre los troncos. Un rostro pálido que se ocultó al recibir la luz. Quise creer que eran imaginaciones, pero Valdés dio un paso hacia atrás, temblando, diciendo: «Era el cabo Reyes». Lo vi claro. El problema es que el cabo Reyes estaba allí mismo a nuestro lado, con ojos como platos al escuchar eso. Nadie disparó. Nos limitamos a encender una lámpara estroboscópica potente y lanzarla hacia esa dirección para cegarlo o exponerlo. La luz estroboscópica titiló entre las palmeras, iluminando fugazmente una figura humana, antes de que desapareciera selva adentro, con movimientos fluidos. Parecía efectivamente el cabo Reyes, mismo uniforme, mismo físico, pero se desvaneció entre la vegetación más rápido de lo que un hombre normal correría. Reyes maldijo con pánico: «Ese cabrón era yo mismo, mi capitán». Lo agarré de los hombros intentando tranquilizarlo, aunque yo por dentro estaba igual de aterrado. Ver el pánico en los ojos de mis hombres, reflejo del mío propio, fue algo que como comandante me golpeó duro. Nunca me había sentido tan impotente frente a un peligro. En ese instante, el silencio se rompió con un sonido estridente. Nuestras radios emitieron simultáneamente un chirrido estático seguido de risas, una risa nasal y distorsionada que reconocí al momento. Era la risa de Valdés, pero con un tinte burlón, saliendo por el altavoz.
Todos escuchamos atónitos aquella carcajada replicada electrónicamente. El operador Robles, desesperado, desconectó la base de radio para silenciarla. Ese fue el punto crítico. Mantengan la formación. Nos replegamos al sitio del accidente. Ordené con voz firme a pesar del miedo. Retrocedimos en grupo compacto hacia los restos de la avioneta, que a esas alturas casi agradecíamos tener a la vista como referencia. Decidimos montar un círculo allí, con las luces hacia afuera, y aguantar hasta el amanecer en esa posición defensiva. Sabíamos que al romper la claridad de la mañana, fuera lo que fuera, tal vez perdería ventaja o interés. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. A intervalos, aquella cosa seguía tentando, se escuchaban pasos alrededor, y ramas sacudirse. Varios de nosotros vimos siluetas familiares asomando entre la maleza. Yo mismo en un momento vi a mi propio doble erguido bajo un árbol a unos 10 metros, mirándome fijamente con la cabeza ladeada. Apreté los dientes y no reaccioné. Parpadeé y ya no estaba. Mis hombres también vieron duplicados de nosotros rondando, imitando gestos imposibles, pero gracias al código que establecimos, no caímos en sus trampas ni nos herimos entre sí. Finalmente, tras una eternidad, el cielo empezó a clarear. Una franja grisácea apareció sobre la línea de árboles. Con los primeros débiles cantos de aves matutinas, las manifestaciones cesaron. Era como si la presencia se hubiese escabullido con la niebla de la madrugada. Exhaustos y con los nervios destrozados, esperamos en formación hasta que llegó el helicóptero de rescate, poco después del amanecer. Evacuamos la zona sin contratiempos. Con la luz del día, echamos un vistazo rápido alrededor. Como temía, no encontramos rastro alguno de quien nos acechó. Ni huellas adicionales, ni señales evidentes. Aquello, fuese lo que fuese, se había esfumado sin dejar marca tangible. No mencionamos nada de entidades en el informe. Reporté brevemente que posiblemente había hostiles en el área que emplearon tácticas de distracción psicológica, aunque sabíamos que no era una explicación convincente, era lo más cercano que podíamos ofrecer. De regreso a la base, mis hombres y yo acordamos no ventilar los detalles más allá de nosotros. ¿Quién nos habría creído? Hasta el día de hoy, recuerdo esa noche con una mezcla de horror y asombro. 20 años de servicio, y nunca había enfrentado algo así. Algo que no puedes contener con armas ni estrategia. Aún hoy, a veces me despierto en la madrugada creyendo oír que me llaman por mi nombre desde la oscuridad, reviviendo esa sensación de Sian Kaan. Me enseñó los límites de nuestro entendimiento, y cuán pequeña se vuelve la valentía, cuando lo desconocido te toma como objetivo. A los soldados y marinos que patrullan la espesa noche de la selva les digo, mantengan siempre la comunicación clara con su unidad, y no se separen, por nada. Si escuchan que los llaman con voces de sus compañeros en lugares donde no deberían estar, no respondan impulsivamente, verifiquen primero. Si ven una silueta familiar que se interna entre los árboles, piensen 2 veces antes de seguirla. Aprendan de nuestra experiencia. Establezcan códigos. Confíen en sus protocolos más que en sus sentidos cuando la jungla empiece a jugar con su mente. Porque hay algo en ciertos rincones de la noche tropical que puede adueñarse de las apariencias y de las voces. Y ante eso, la única victoria es salir con vida al amanecer. Nosotros lo logramos, pero les aseguro que jamás subestimaremos de nuevo a la selva y sus sombras. En lo profundo de la noche, uno puede enfrentarse a enemigos que no se enumeran en ningún manual, y más vale estar preparados para lo inimaginable.